Saludos a todo. Este video es una recopilación de todas las demás, así que si has visto las demás partes en la línea de tiempo pondré la parte 4 que es la nueva. Esto es para que los nuevos usuarios puedan ver el video completo y sin más preámbulo comencemos con el resumen. Esta historia comienza con nuestro protagonista, el cual se encontraba en una persecución para atrapar a uno de su ex compañero que habían escapado del campamento. Lamentablemente cuando este lo encontró, 3 monstruos habían acabado con su excompañero. Y en ese mismo momento estos monstruos se habían percatado de nuestro protagonista, sin embargo eso no era ningún problema para él. Y mientras que los monstruos comenzaban a rugir para luego lanzarse hacia nuestro protagonista usa algunas de sus habilidades, así potenciando su ataque y acabando con los monstruos fácilmente. Y luego de algunos minutos nuestro protagonista regresa a su campamento, donde lo recibe este chico que es un jugador del modo difícil, Jeon Hong-eun. Y luego de que entrara en el campamento le dice a Jeon Hong-eun que está a punto de morir de molestia y le pregunta que si no pudo enviar a alguien más a hacer algo así. Jeon le dice que él sabe que nadie más que él puede hacer eso y le pregunta qué había pasado con el tipo que escapó. Nuestro protagonista llamado Kang Tae-san le dice con una expresión seria que está muerto y su cuerpo ya fue devorado por los monstruos. Pero Jeon, bastante asombrado, dice que ese tipo era un jugador de modo difícil y ya está muerto. Tae-san le comenta que eran 3 monstruos de rango A, felizmente compartiendo el cuerpo. Eso había dejado un poco confundido a Jeon al saber que eran 3 monstruos de rango A. Y se dice que los jugadores del modo difícil son fuertes, pero un monstruo de rango A puede igualar a un jugador del modo difícil. Por lo que bastante nervioso se dice que si habían 3 de ellos cerca, es peligroso, por lo que necesitan encargarse rápido de eso. Así que le pregunta a Tae-san que cuál es la ubicación de esos 3 monstruos. Tae-san le responde diciéndole que lo mató a todos, y mientras que se retiraba, Jeon le dice que le diga la verdad honestamente y le pregunta que si en realidad él no es un jugador del modo difícil, donde vemos que en realidad es un jugador del modo fácil. Así que Tae-san le pregunta qué tontería está diciendo, ya que hay muchos jugadores que han pasado el laberinto con él y él puede preguntarle a ellos. Pero Jeon le dice que todos los jugadores del modo fácil además de él, ya están muertos y lo que aparecen ocasionalmente mueren en 2 días. Así que nuevamente le pregunta que como un jugador del modo fácil sobrevive ahí, incluso los jugadores del modo normal están en una situación complicada. Por lo que le pregunta que cómo es tan fuerte, ya que él también es un jugador del modo difícil, pero ni siquiera puede compararse con él. Pero Tae-san se queda en silencio algunos segundos y le dice que es porque ellos lo limpiaron demasiado desordenadamente. Jeon con una sonrisa le dice que él está diciendo eso otra vez. Rápidamente cambiamos de escena a la cafetería, donde Tae-san con una expresión de desagrado dice que es papa otra vez y pregunta que si no pueden distribuir algo más. Jeon, mientras que se comía su papa, le pregunta qué pueden hacer cuando las papas son las mejores en costo. Incluso con cultivación simple hay un límite de qué tanto puedan distribuir, así que luego le pregunta que si no había aprendido habilidades de cultivación. Tae-san le dice que un jugador del modo fácil no tenía la necesidad de aprender algo así, ya que sin importar a dónde iban había comida en todas partes. Pero en ese mismo momento afuera de la cafetería se escucha una persona que le decía a otro que deje de decir tonterías, ya que es imposible que eso sea verdad. Tae-san al escucharlo pasa a decir que parece que hay otro que limpió el laberinto y está seguro de que será aprehendido por hacer un escándalo y luego le explicarán lentamente. Sin embargo, Jeon le dice que ese tipo parece un jugador del modo difícil, por lo que tal vez Tae-san tenga que actuar. Pero en ese mismo momento alguien llama a Tae-san y le dice que vaya a ayudarlo, ya que el nuevo está haciendo un desastre, así provocando que se enfade un poco. Luego pasamos afuera donde el tipo le decía a los demás que no le mientan y le pregunta que cómo eso es la Tierra. Seguía gritando y preguntando que si eso es cámara oculta. Luego pasamos con Tae-san, el cual asomándose de la cafetería le dice al chico que lo había llamado que le digan mejor a Lee Tae-yeon. Pero el chico le dice que Lee Tae-yeon actualmente está en una misión de reconocimiento. Luego pasamos con donde alguien del campamento le decía al chico que en verdad es la Tierra y mientras que él estuvo atrapado en el laberinto el mundo cambió drásticamente. Así que le pide al chico que se calme y escuche lo que está diciendo. Sin embargo el chico lo golpea diciéndole que se calle. Tae-san al ver lo que había hecho el chico dice que está causando problemas. Y mientras que Jeon le decía a Tae-san que se divierta, le dice que si su papá no está cuando regrese lo matará. Así que Tae-san se le acerca al tipo y le dice que desafortunadamente esa efectivamente es la Tierra y la humanidad actualmente está al borde de la extinción. Sin embargo el chico no le presta atención y le dice que no lo moleste, ya que es imposible que esa sea la Tierra y le pregunta que si sabe cuántos jugadores hay,
y como no podrían detener a unos cuantos monstruos. Y mientras que nuestro protagonista se quedaba en silencio, este nos cuenta que la mayoría de los jugadores que regresan a la tierra del laberinto se vuelven locos porque no pueden aceptar la realidad de la situación, y eso pasa bastante seguido, y no es algo fácil de aceptar. Por lo que solo queda un método, así que Tae-san con una expresión seria le dice que supone que tendrá que hacerle aceptar la realidad a golpes, así mandándole una solicitud de duelo. Pero el chico al ver que nuestro protagonista es del modo fácil comienza a reír y a subestimarlo. Y le dice que un jugador del modo fácil se atrevió a enfrentar a un jugador del modo difícil. Por lo que le pregunta que si no sabe que la diferencia de fuerza entre jugadores de diferentes dificultades es como el cielo y el infierno. Pero Tae-san le dice que se calle y pelee ya que si él gana, le mostrará el mundo real que tanto quiere ver. Así que el chico bastante enojado le dice que no se arrepienta de eso, ya que a él no le importa si él muere después de ser golpeado. Aumentación activada a la mitad del ataque básico es añadido al ataque actual. Concentración activada, tu ataque tiene una oportunidad incrementada de acertar. Ataque de poder activado, tu próximo ataque tiene gran daño incrementado. Tae-san al ver dichas habilidades que había activado el chico dice que es fuerte, pero en ese mismo momento el chico rápidamente se abalanza hacia Tae-san con su ataque. Anulación completa del primer ataque de Tae-san ha sido activado. 0 daño a Kan Tae-san. Y mientras que el chico se preguntaba qué había pasado, vemos que entre el humo que Tae-san había detenido su ataque con su mano. Así que el chico bastante asombrado se dice que su ataque no funcionó y se pregunta que a qué se refiere con anulación completa del primer ataque, ya que nunca había escuchado de algo como eso. Pero en ese mismo momento Tae-san comienza a agarrar con fuerza la espada del chico y le dice que ahora es su turno, así propinándole un golpe en todo el estómago. Sin embargo, dicho ataque solo le había quitado 49 de daño al chico. Así que este al ver el daño que le había hecho Tae-san le dice que no puede cerrar la abrumadora diferencia de estadística entre el modo fácil y difícil. Pero Tae-san, mientras que acumulaba una gran cantidad de energía en su puño, le pregunta al chico que si él tiene más de 10.000 de salud. Adición activado, ataque actual multiplicado. Multiplicación activada, ataque actual cuadruplicado. Juicio definitivo activado, ignora las habilidades defensivas y defensa del oponente. El chico al escuchar dichas habilidades le grita diciéndole que espere, sin embargo Tae-san le dice que tome ese ataque, así que este coloca su puño encima de su cabeza, para luego darle un golpe desastroso. 9604 de daño a Lee Chang-chon. Y luego de ese golpe Tae-san le pregunta que si finalmente lo entiende, ya que esa de verdad es la tierra. Y mientras que Lee Chang-chon se encontraba en el suelo postrado con lágrimas, pregunta por qué el mundo está así, ya que si las cosas iban a terminar así habría sido mejor no limpiar el laberinto. Tae-san nos cuenta que cuando el mundo todavía era pacífico, de repente, un día, el cielo se partió y los monstruos salieron. Y los humanos recibieron una elección final, la cual era un panel que le decía modo fácil, modo normal, modo difícil y modo solitario. Los jugadores que entraron al laberinto después de hacer su elección de dificultad, solo podían regresar a la Tierra después de limpiar el laberinto, para luego regresar a la Tierra al borde de la ruina debido a ser destruida por monstruos. Así que sacudiéndose el polvo pregunta qué más pueden hacer, ya que tienen que intentar salvar ese mundo. Luego de eso Yeon con una gran sonrisa le dice que hizo un buen trabajo, por lo que en serio es increíble, ya que acabó con un jugador de modo difícil con un ataque de esa manera. Y mientras que Tae-san atrapaba a su papa le pregunta qué es tan especial de darle una paliza a un debilucho como ese. Yeon le dice que el chico no es débil, es solo que él es demasiado fuerte. Pero sin darle atención a sus palabras mastica su papa y dice que su papa está fría y era por eso que no quería meterse. Yeon, que se encontraba atrás, le pregunta que cómo él había conseguido esa habilidad de multiplicación. Además también tiene el juicio definitivo que ignora defensa y no puede creer que esa clase de habilidad existían, incluso le pregunta qué clase de habilidad trampa anula el primer ataque. Y esas habilidades solo él la tiene, por lo que le pregunta que cómo las consiguió, y mientras que Tae-san terminaba de comer su papa le dice que fue con trabajo duro. Pero en ese mismo momento se escuchan voces, por lo que Yeon pasa a preguntar que si había llegado otro jugador. Tae-san le dice que no parece ser eso. Donde vemos que era una chica que había regresado al campamento, y esta era llamada con el nombre de Lee Tae-yeon. Rápidamente cambiamos de escena donde nuestro protagonista se encontraba en una habitación bastante sofisticada. Al ver dicha habitación se dice que preocuparse por decoraciones incluso cuando la humanidad se está extinguiendo, es algo que le molesta. Incluso mientras los monstruos destruyen el interior, hay una persona que puede traer una pintura gigante como esa sin un solo rasguño.
Y ese es el humano solitario que completó el modo solitario. Así que mirando a la chica le pregunta por qué una mujer como ella es la persona más fuerte del mundo. Pero Lee Tae-yeon le dice que estar obsesionada en algo es vital en una situación como la de ellos, y le pregunta por qué no intenta conseguir un hobby como ella. Sin embargo, Tae-san le dice que le cuente sobre eso cuando en verdad tengan tiempo para hablar de eso, así que le pregunta por qué lo había llamado. Lee Tae-yeon le responde diciéndole que había escuchado que él le había dado una lección al mocoso del modo difícil. Y mientras que abre su ventana de estado le dice que un jugador de modo fácil dándole una paliza a un jugador del modo difícil no importa cuántas veces lo escucha, es raro. Pero Tae-san al ver las estadísticas como el nivel de ella que se encontraba en el 258, su salud en 45.000 y la demás habilidades bastante alta, le dice que ella solo está presumiendo. Lee Tae-yeon le dice que solo está revisando algo, así que le pide que por favor le muestre su ventana de estado también. Y luego de que Tae-san abriera su ventana de estado le pregunta a la chica qué tiene en contra de los jugadores del modo fácil. Donde vemos que sus estadísticas eran bastante diferentes, ya que se encontraba en el nivel 57 y su salud era de 1000 y la demás estadística contaban solamente de 2 o 3 cifras. Lee Tae-yeon al ver sus estadísticas dice que es asquerosamente débil y es como esperaba. Tae-san al escucharla le pregunta que si ella está buscando pelear. Pero Lee Tae-yeon le dice que solo está revisando, además esas estadísticas son bastante buenas para un jugador del modo fácil. Y se dice que el laberinto está dividido en 4 dificultades, y en cuanto un jugador limpia un laberinto todo su crecimiento es detenido. Así llevando a una enorme diferencia de fuerza entre dificultades, y las estadísticas de un jugador del modo difícil son fácilmente 10 veces mejores que las de Tae-san. Pero ninguno podría resistir un solo golpe de él, así que sacando una especie de artefacto le dice a Tae-san que se quede quieto un momento, donde rápidamente activa varias habilidades como una que la ayuda a aumentar y duplicar su fuerza actuar, además de tener una puntería perfecta. Así priorizando que el siguiente ataque que lance tenga garantizada darle a su objetivo, así procediendo a lanzar su ataque hacia Tae-san. Y mientras que el ataque se dirigía hacia nuestro protagonista, Lee se decía que las habilidades pueden ser obtenidas sin importar la dificultad. Y luego de ese gran ataque vemos que Tae-san se encontraba ileso y le preguntaba a la chica por qué había hecho eso. Anulación completa del primer ataque de Tae-san activada. Tae-san recibió 0 de daño. Lee Tae-yeon le responde con una pequeña sonrisa que solo quería hacerlo, y le dice que la anulación de ataque completa, juicio definitivo, ataques exponencial, detener el tiempo simple, son habilidades bastante ridículas, por lo que le pregunta que si en verdad él tiene 200 habilidades. Tae-san sacudiéndose el polvo de su traje le responde diciéndole que tiene alrededor de 230 habilidades. Lee Tae-yeon le dice que él había dicho que eran habilidades que obtuvo mientras jugaba estratégicamente en la torre, por lo que dice que debían haberla explorado apropiadamente como Tae-san lo había hecho. Debían haber intentado volverse tan fuerte como pudieran en lugar de enfocarse solo en limpiar el laberinto. Pero Tae-san le dice que ahora todo eso está en el pasado. Y mientras que tomaba asiento le dice que ese no es necesariamente el caso y como sea él es increíble. Y podrían haber sido capaz de ganar si hubiera jugado en el modo solitario. Así que se dice que las habilidades de Tae-san son fuertes, pero la mayoría de ellas usan sus estadísticas como su base. Y si tan solo fuera un jugador del modo difícil, incluso un jugador del modo normal, en otras palabras el Tae-san actual, ni siquiera podrá usar la mitad de sus habilidades. Luego de eso le dice que deje de hablar de eso y le pide que vaya al punto, ya que ella había regresado de la patrulla. Lee Tae-yeon le dice que así es, y le explica que la siguiente ola comenzará pronto dejando a bastante sorprendido. Y mientras que se imaginaba a los monstruos dice con una pequeña sonrisa que están jodidos. Ya que durante una oleada los monstruos atacan en masa, y cada vez que ocurría muchas personas murieron y su territorio se encogió. Y la humanidad había perdido a Seúl durante la primera oleada, y la mitad de los jugadores del modo difícil perdieron sus vidas durante la segunda oleada. Y también pudieron solo proteger una pequeña ciudad durante la tercera oleada, y ahora la cuarta oleada está a punto de llegar. Así que Tae-san le pregunta que cuántos llegarán, Lee-teon le dice que 2 rango S, varios docenas de rango A, algunos insectos de rango B y un apóstol. Tae-san al escucharla se dice que 2 rango S, con los que incluso Lee Tae-yeon tiene problema en vencer, además le faltan jugadores del modo difícil que puedan manejar monstruo de rango A, sin mencionar un apóstol que es más fuerte que un rango S, por lo que la derrota es inevitable. Pero es interrumpido por Lee Tae-yeon, la cual le dice que al menos deben intentarlo, por lo que le pide a Tae-san que pelee contra los 2 rango S.
Sin embargo, Taesan le pregunta que si le está diciendo que muera. Lition le dice que necesita pelear contra el apóstol y él es el único ahí que puede desafiar a los rango S. Y mientras que este se retiraba, Lition le pregunta que si irá a decirle a los otros. Taesan le dice que al menos deberían tener la oportunidad de prepararse emocionalmente y le pregunta que si ella prefiere que mueran sin saber nada. Lee Taeyeon con una expresión de preocupación le dice que esa puede ser la opción más feliz, pero Taesan le dice que cree que esa sea la mejor opción, así retirándose de la habitación. Y luego de que Lee Taeyeon se encontraba totalmente sola dice que Taesan es fuerte, y si es él, podría llevarlos a la victoria. Y mientras que ésta sujetaba una piedra con fuerza dice que ella es una cobarde. Rápidamente cambiamos de escena, donde Yeon observando a los demás jugadores llorar y lamentarse dice que sabía que ese día llegaría pero se siente como la absoluta basura. Pero Taesan al verlo suspirar le pregunta que cómo está. Yeon le dice que lo ha aceptado y considerando todo, lograron durar bastante contra una situación imposible y vivir durante tanto tiempo es una bendición. Sin embargo, Taesan le dice que no es una bendición, ya que van a morir. Pero Yeon pasa a ver al chico que había regresado del laberinto y dice que debe haber pasado por tanto sufrimiento para limpiar el laberinto. Y solo para que le dijeran que tiene que esperar a su muerte el mismo día que pudo ver el mundo real otra vez, por lo que eso es una existencia bastante desafortunada. Pero este le pregunta a Taesan que cómo él está. Y mientras que este miraba el cielo a gretearse, Yeon le dice que siendo honesto pensó que él sería el más enojado ahí, ya que la humanidad probablemente no habría muerto si hubieran personas que hicieran la mitad de lo que él hizo. Pero en ese mismo momento los monstruos comenzaban a aparecer, donde vemos que era una gran cantidad de diferentes monstruos que se dirigían hacia el campamento. Yeon al ver a los monstruos aproximarse hacia ellos le dice a Taesan que es una locura y le pregunta que contra qué había dicho que iba a pelear. Taesan le dice que con 2 rango S. Y mientras que Taesan se preparaba para bajar, Yeon le dice con una sonrisa que lo verá en el más allá, ya que probablemente él será el primero, por lo que le pregunta que si puede esperarlo. Taesan mientras que usaba una de sus habilidades llamada Gran Salto le dice a su amigo que lo hará, así dirigiéndose hacia los monstruos. Y mientras que este se encontraba bastante elevado en el cielo activa otra de sus habilidades llamada Vigilancia Completa así permitiéndole ver tantos como a los aliados y a los enemigos. Donde este encuentra a los 2 monstruos de rango A, que le toca enfrentar, así que este rápidamente se dirige hacia esos monstruos. Y luego de que este estuviera delante de esos monstruos comienza a activar varias habilidades. Usando revisión de inestabilidad mental, usando revisión de confusión, usando revisión de miedo, usando revisión de muerte instantánea. Todas las revisiones terminadas. Has recibido una voluntad de hierro. Tu estado mental nunca colapsará. Tu cuerpo desarrolla un físico inquebrantable. Y luego de que este activara todas esas habilidades dice con su rostro en alto que esos monstruos morirán. Y mientras que los monstruos de rango A se percataban de este, Taesan toma la pose de combate y se dice que espera que ninguno de ellos sea del tipo defensivo. Así activando la habilidad Vigilancia Completa. Pero en ese mismo momento uno de los monstruos comienza a dar un salto. Monstruo nivel 7, tipo defensivo, salud 148.551.233. Y luego de que este monstruo estuviera a una distancia considerable cae con bastante fuerza hacia Taesan. Sin embargo el monstruo se percata de que Taesan lo había esquivado usando la aceleración de tiempo corporal, el cual se decía que el monstruo tiene 148 millones de vida por lo que le tomará una eternidad matarlo. Así que este pasa a ver al otro monstruo el cual era un monstruo de nivel 5, tipo de ataque de largo alcance, y con una salud de 1.255.212. Y mientras que el monstruo se lanzaba hacia Taesan, este se dice que 1.255.212 se puede matar. Aunque no tenga una respuesta para ninguno de ellos, así que este decide lanzarse también hacia el monstruo así cortándole algunas de sus extremidades. Sin embargo el daño que recibió el monstruo es reducido cuando ataca los tentáculos, así causándole solamente un daño mínimo, por lo que este decide lanzarse para apuntarle al monstruo a la cabeza. Pero el monstruo no se lo dejaría fácil, ya que este comenzaba a reunir una gran cantidad de energía en la punta de los tentáculos para luego lanzar un gran ataque hacia Taesan. Y mientras que el sistema le anunciaba la anulación completa del primer ataque, este se decía que parece que el ataque dispara en cualquier dirección a la que apunten los tentáculos. Y parece que es casi imposible esquivarlo después de verlo, y eso significa que todo lo que puede hacer es predecir su trayectoria, ya que es posible esquivarlo si decide hacerlo. Sin embargo este utiliza la aceleración para atacar el monstruo directamente, ya que no puede alargar esa batalla.
Pero ese ataque no tuvo un gran impacto ya que solo le había causado un 48 de daño al monstruo, así que este monstruo comienza nuevamente a acumular energía para atacar rápidamente. Sin embargo, Taesan activa la anulación completa del segundo ataque, así causando que no le afectará dicho ataque. Y mientras que este monstruo rugía furiosamente, Taesan se lanza hacia este para terminar con su vida, pero en ese mismo momento el otro monstruo se interpone. Taesan al verlo se dice que está protegiendo al otro, y el monstruo de tipo defensivo protege al atacante de rango largo cuando está en peligro y probablemente por eso estaban juntos para empezar. Sin embargo, este con una pequeña sonrisa dice que lo tiene, así activando otra de sus habilidades llamada Batalla a la Fuerza, la cual causa que los monstruos se separen por medio de un escudo, así también protegiendo a Taesan de los ataques del otro monstruo que se encontraba fuera de dicho escudo. Por un minuto solo el monstruo de nivel 7 puede hacerte daño. Así que mientras que sostenía su espada se dice que eso sería fácil si Lee Taeyeon estuviera ahí, ya que tiene equipamiento legendario y estadística por limpiar el modo solitario. Adición activada, el ataque actual se ha duplicado. Multiplicación activada, ataque actual cuadruplicado. Juicio definitivo activado, las habilidades defensivas del oponente son ignoradas. Luego de activar esas habilidades se dice que el tipo defensivo no puede dañar a Lee Taeyeon. Así que ella se encargaría del atacante del alto rango primero, y luego lentamente mataría al defensivo. Pero él no puede hacer eso, no importa si el monstruo sea tipo defensivo u ofensivo, ya que con esas estadísticas, un ataque lo acabaría. Sin embargo, mirando su espada con la acumulación de energía se dice que todavía no es suficiente, así que comienza a activar otras habilidades. Activando reinicio de habilidad designada, esa habilidad no puede ser activada por un mes. Ha reiniciado multiplicación. Multiplicación activada, el ataque actual ha sido cuadruplicado. Así que luego de volver a activar varias habilidades se lanza al ataque diciendo que va a deshacerse de ese monstruo de una vez por todas, ya que la única cosa en la que puede confiar son sus habilidades. Sin embargo, mientras que continuaba atacando el monstruo se dice que cuadruplicando sus habilidades todavía no es suficiente para llegar a 100 millones. Y por eso necesita superar sus límites, así activando la habilidad de copia, que le permitirá que el siguiente ataque golpee 2 veces. Así que arremete contra el monstruo causándole 2.236.916 de daño. Sin embargo, eso no era todo, ya que con la explosión causada por el ataque, termina victorioso ya que había eliminado con éxito el monstruo de nivel 7. Pero en ese mismo momento el otro monstruo lo ataca con sus rayos. Has recibido 22.543 de daño. Ha activado resistencia, ataque letal anulado. Todo daño por 5 segundos es reducido a 0. Y luego de que esquivara la muerte por poco, rápidamente se lanza hacia el monstruo y se dice que ha agotado todas sus anulaciones de ataque y solo tiene una habilidad de resistencia. Por lo que a partir de ese momento es una pelea simple, esquivar, atacar y repetir. Sin embargo, tiene un gran problema, ya que solo le queda 21 de maná. Por lo que con una sonrisa y bastante cansado se dice que no le queda habilidades y necesita hacer 1.2 millones de daño con nada más que ataques regulares. Y para ponerlo simple necesita golpear a ese monstruo 25.000 veces. Así que comienza a atacarlo varias veces y múltiples veces, así causándole poquito daño al monstruo. Y mientras que el tiempo pasaba ya había derrotado al monstruo después de varias horas de ardua batalla. Estás en un estado de completa concentración, tu cuerpo y mente son uno. Un poder milagroso fue grabado en tu alma, ha obtenido la habilidad espiritual Incremento Espiritual. Como has escapado del laberinto, fuiste incapaz de obtener la habilidad Incremento Espiritual, por lo que se ha sellado. Y mientras que el monstruo daba sus últimos rugidos, Taesan termina con él clavándole su espada, así eliminando al monstruo de nivel 5. Los dioses de todas las dimensiones no pueden esconder su asombro por tu hazaña. Pero se decía bastante agotado que tanta pelea hace que sienta que ha pasado más de un mes. Así que luego se pone de pie herido y agotado para regresar al campamento. Y mientras que se dirigía a su campamento vemos que aún quedaba un monstruo con vida, pero los demás compañeros se encontraban sin vida. Al ver a todos muertos dice que hablaban sobre cómo eran los pocos jugadores del modo difícil restante del mundo. Por lo que se pregunta por qué él, un jugador del modo fácil, es el único que queda. Y por qué regresó de su victoria para ver que todos murieron, y mientras que ve el cuerpo de su mejor amigo le dice que parece que se fue al más allá como había dicho que haría. Y mientras que los recuerdos de su amigo pasaban por su cabeza, ve el cuerpo de Lee Taeyeon y se dice que ella fue la única que limpió el modo solitario y la persona más fuerte del mundo.
Pero en ese mismo momento una criatura viscosa comenzaba a formarse frente a este lentamente, donde este al verlo dice que esa fue la criatura que la mató. Y fue ese apóstol, el cual usa una habilidad para matarlo de inmediato. Sin embargo, Taesan, mientras que había logrado resistir el ataque, le dice que vaya hacia él llamándolo basura. Eso había provocado que el monstruo se enfurezca, así comenzando a lanzarse hacia Taesan, el cual trataba de resistir usando su espada. Pero este, al ver que ni siquiera el daño se reflejaba, con una mirada perdida le dice al monstruo que vaya por él llamándolo hijo de pera. Y mientras que este se encontraba frente al monstruo, vemos que este comienza a sangrar, ya que el monstruo había atravesado su cuerpo por completo. Así que este, a percatarse, se dice que es así como termina todo. Tu salud ha llegado a 0, resistencia activada. Serás mantenido con vida a la fuerza por 1 minuto. Y mientras que este se encontraba en sus últimos momentos, se dice con dificultad que no puede sentir la parte inferior de su cuerpo, por lo que supone que su columna también fue cortada cuando atravesó su corazón. Y la resistencia que había activado solo retrasa su muerte, y estará muerto en 1 minuto. Así que este, temblando, comienza a maldecir varias veces, pero en ese mismo momento el cielo comienza a abrirse, donde podemos ver un ojo que se asomaba de la grieta. Y mientras que el monstruo comenzaba a abrir la grieta con sus garras, Taesan se decía que si hubiera elegido el modo difícil en ese momento, incluso el modo normal, todo sería diferente. Pero este se corrige diciendo que no. Y mientras que rasgaba la tierra con fuerza, dice que esos inútiles ni siquiera pudieron construir su propia fuerza apropiadamente porque estaban demasiado ocupados intentando limpiar el laberinto. Por lo que preguntaba que cómo demonios eran tan débiles incluso después de elegir el modo normal o difícil. Y si tan solo hubieran hecho la mitad de lo que él hizo, pudieron haber ganado. Así que este, luego de haber perdido toda esperanza, se dice que todo eso ya está en el pasado y era algo que él había elegido. Por lo que es inútil culpar a otros, pero en ese mismo momento este se percata de la piedra que sostenía Lee Taeyeon y se pregunta qué es eso. Así que este, al verla, se dice que ella también estaba intentando proteger algo, por lo que este comienza a arrastrarse con la poca fuerza que le quedaba. Sin embargo, el monstruo no se lo dejaría fácil, ya que este comenzaba a atacarlo. Pero Taesan usa la última oportunidad que le permite usar una habilidad sin restricción, así que este utiliza Detener tiempo simple activado. El tiempo dentro de un radio de 100 metros ha sido detenido por 2 minutos. Así que este, luego de haber llegado con el cuerpo de Lee Taeyeon, comienza a utilizar revisión. Besoar de Ouroboros. Un besoar de los dioses que controla el ciclo de toda la vida. Puede regresar el tiempo de una persona, una vez. Así que este, al ver lo que puede hacer la piedra, se dice bastante sorprendido que puede regresar en el tiempo. Pero en ese mismo momento el monstruo que había estado abriendo la grieta, lanza un ataque a gran velocidad hacia este. Si has llegado a este punto del video, recuerda que la meta son 10.000 likes y 600 comentarios. Y si te gustó el contenido, puedes suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el video. Sin embargo, Taesan pasa a verlo y con una sonrisa le dice que se verán la próxima vez, así activando la piedra para retroceder en el tiempo. Y mientras que vemos a un Taesan pequeño, alguien le decía que era un inútil pedazo de basura. Y dicha persona le preguntaba por qué había nacido. Aquí Taesan nos cuenta que cuando era pequeño sus padres lo usaban para aliviar su estrés. Y creía que sus palabras, después de ser denigrado de esa manera, había pensado que no tenía valor. Y esa debilidad lo llevó a elegir el modo fácil, pero ese ya no es el caso, ya que ahora conoce su propio valor. Luego de eso, este, con sus ojos bien abiertos y bastante sorprendido, comienza a ver sus alrededores, para luego tomar su celular iPhone y decir que en serio regresó en el tiempo. Y luego de que este verificara el año y la fecha, dice que el 1 de enero del 2020, en la madrugada del año nuevo, la caída de la Tierra había comenzado. Pero antes de todo eso, este, comiendo una maravillosa pizza, se pregunta que cuánto ha pasado desde la última vez que comió algo tan rico, ya que todo lo que habían comido después del apocalipsis fueron papas y carne de monstruos. Y luego de que este dejara la caja de pizza completamente vacía, se dice que nadie hubiera sabido que Lee Taeyeon tenía un ítem que podía retroceder el tiempo. Por lo que este se pregunta por qué ni siquiera lo usó, incluso hasta el final. Y mientras que este salía a la terraza, se dice que la Lee Taeyeon que conocía habría escapado. Luego este ve su teléfono iPhone y dice que todos en el mundo deben estar contando ahora mismo, dándole la bienvenida al año nuevo, pensando que las cosas mejorarán. Desafortunadamente, en cuanto el año nuevo llegue, el mundo que han conocido cambiará. Donde vemos que algunas personas, al ver el cielo con ese gran brillo de color rojo, preguntan que si están haciendo alguna clase de evento. Y mientras que el reloj marcaban las 12, las personas cambiaban su expresión a una aterrada y preguntaban qué es eso.
donde vemos que era un enorme monstruo que comenzaba a abrir una grieta en el cielo, pero Tae-san, bastante calmado al verlo, dice que él había estado impactado en aquel entonces. Pero ahora sabe lo que es ese monstruo que está alrededor del rango B, y es un monstruo que un jugador del modo difícil puede vencer sin problema. Y mientras que a este le aparecía la ventana de notificación, se dice que en cualquier caso no es hora de preocuparse por eso. Hola, su mundo será destruido por invasores. Las armas que todos han creado tan cuidadosamente son inútiles contra ellos. Pero no se preocupen. Un ser piadoso les ha tomado lástima. Ha decidido darles a todos su oportunidad. Les darán una elección. Seleccionen el que deseen elegir y entren al laberinto. Limpienlo y ganen poder. Y mientras que a Tae-san le mostraban los diferentes modos, pasa a decir que los dioses solo están locos por entretenimiento. Así que mientras que ve su reflejo de cuando era un niño, se dice que tiene que irse. Aquí no se explican los diferentes modos. Modo fácil. Hay suficiente comida y refugios que existen en el medio del laberinto y les proporcionarán refugio cuando lo necesiten. Incluso una persona común y débil puede eventualmente superar algo si lo intenta lo suficiente. Modo normal. Hay escasez de comida y los refugios que existen en el medio del laberinto son notablemente menos frecuentes que en el modo fácil. Es difícil sobrevivir, pero si haces todo lo posible y tienes una mentalidad que no se rinde en la desesperación, puedes superarlo. Modo difícil. Es una dificultad que pone a prueba tus límites. La comida es absolutamente escasa y los refugios son muy pocos. Los monstruos estarán dispuestos a sacrificar sus vidas para matarte. Si no aseguras la máxima seguridad, perderás tu vida terriblemente. Modo solo. Este es un modo en solitario. Nadie que venga de tu mundo puede encontrarse ahí. Los que se pueden ver ahí son monstruos, personas hostiles hacia ti y NPC. Este lugar pone a prueba la suerte, el talento, la sabiduría y las estrategias. No podrás sobrevivir. Si valoras tu vida, no elijas esta dificultad. Sin embargo, Tae-san con una sonrisa comienza a seleccionar el modo solitario. Que tenga buena suerte. Y luego de que llegara al laberinto, dice que la añoranza y la resonancia que se sienten después de mucho tiempo ha vuelto a ese lugar de nuevo. Pero ese mismo momento a le llega un mensaje de un chico que pregunta qué es eso. Tae-san, al ver dicho mensaje, se dice que no sabe quién es, pero es alguien que se adapta rápido. Aquí nos explican que la comunidad es la única salida para hablar con personas de diferentes niveles de dificultad. Y aquellos que han avanzado anteriormente proporcionan información útil para ayudar. Por lo que cerrando su ventana de comunidad, se dice que la comunidad no tiene mucha importancia en ese momento, ya que se puede utilizar más tarde. Y lo que debe comprobar ahora es cómo son los NPC. Así llevando a un recuerdo donde Lee Tae-yeon le preguntaba que cómo eran los NPC en el modo fácil. Tae-san le había respondido que eran NPC con respuestas predefinidas y comportamientos repetitivos. Lee Tae-yeon le dice que son diferentes en el modo solo, ya que ellos tenían una mente propia y se movían libremente, por lo que eran como personas reales. Luego volvemos donde vemos a alguien recostado dormido, pero rápidamente se pone de pie al ver a Tae-san, el cual al verlo se dice que es más fuerte que Lee Tae-yeon, por lo que se pregunta que si en verdad es el guardián. Sin embargo, de forma relajada lo felicita por llegar hasta ahí y se presenta como el protector y guía de ese lugar, Broken Man. Y mientras que Tae-san comenzaba a preguntarle algo, es interrumpido por Broken Man, el cual le dice que los que fallaron en el desafío se convierten en guardianes. Y había escuchado vagamente desde afuera que su mundo está siendo destruido por invasores, y ese lugar es una oportunidad que un ultrapoderoso benevolente les ofrece. Y es una persona extremadamente compasiva, ya que sería más feliz simplemente dejando que todo fuera destruido. Tae-san, al escuchar el guardián, se dice que habla como si hubiera experimentado las cosas directamente, así que las palabras de Lee Tae-yeon eran ciertas. Y los NPC en el modo solo son seres realmente vivos, incluso vienen de un mundo que ya ha sido destruido. Pero Broken Man, al ver a Tae-san en silencio, se pregunta por qué está tan tranquilo, ya que si hubiera vivido en un mundo pacífico sería natural volverse loco en esa situación. Y había pensado darle una paliza y explicar todo, pero parece que no hay emoción alguna. Así que señalándole una entrada le dice que ese lugar es un laberinto y algunos lo llaman la torre, pero puede llamarlo como quiera. Además, el guardián le dice que hay 100 pisos en total y hay grandes cambios cada 10 pisos, y a medida que se adentre más, naturalmente se vuelve más difícil. Y la comida es algo que debe resolver por su cuenta dentro del laberinto, pero puede buscar información detallada por él mismo. Así que el guardián le dice que eso ya es todo lo que tiene que decirle. Tae-san, al escucharlo, le pregunta que si eso en verdad es todo.
El guardián bostezando le dice que si él quiere información de todo lo que hay en el primer piso y en el segundo piso, hay alguien vendiendo cosas adentro, así que él puede preguntarle a él. Pero Tae-san recuerda que Lee Tae-yeon le había dicho que el tipo que estaba a cargo de la puerta tenía una personalidad desagradable. Por lo que ésta le dice que si se quejan él lo golpea, y ella casi muere antes de entrar al laberinto. Pero en ese mismo momento es interrumpido por el guardián, el cual abriendo un pequeño inventario le dice que deben de hacer lo básico. Así que este saca del inventario una pequeña espada y una armadura de cuero. Además con su lanza en mano pasa a ver a Tae-san con una sonrisa para luego rápidamente lanzarle un ataque con gran velocidad. Sin embargo el guardián al ver que Tae-san ni se inmuta, al ver su ataque dirigirse hacia él pasa a sonreír y le dice que tome la armadura y la espada. Armadura de Aeji. Defensa +1, también puede resistir pequeñas explosiones. Espada oxidada, ataque +1, parece que está a punto de romperse. Y luego de que viera las especificaciones de los artículos que le habían dado le pregunta al guardián que es de cobre. El guardián un poco molesto le pregunta que si no le gusta, Tae-san le responde que no. Así que el guardián quedó un poco pensativo para luego lanzarle un objeto. Muñequera vieja, defensa +1. Ha perdido su valor original debido a su uso prolongado, pero aún puede resistir los dientes de las bestias. Tae-san mientras que veía la muñequera se decía que cree que Lee Tae-yeon nunca recibió ese tipo de protección antes. Luego el guardián le dice que probablemente se agregarán diversas habilidades, pero tendrá que comprobar eso por él mismo, así que le dice que entre ahora al laberinto. Y mientras que Tae-san comenzaba a entrar al laberinto el guardián le dice que tenga una buena lucha, y dice para sí mismo que esa persona estaba sonriendo como si disfrutara entrar en el laberinto. Y como guardián ha conocido a desafiantes del laberinto que son comúnmente llamados genios, pero nadie ha logrado conquistar ese laberinto. Sin embargo el tipo que vio hace un momento tenía algo diferente, y no se trata de una habilidad o capacidad simple sino algo más fundamental. Por lo que el guardián dice con una sonrisa que le gustaría sobrevivir. Luego pasamos con Tae-san, el cual abre la ventana para ver algunas de las informaciones sobre el laberinto. Este laberinto fue creado hace mucho tiempo por un gran mago. Según los rumores, aquellos que lo conquistan pueden tener un deseo concedido. Este lugar es una prisión. Criaturas horribles se mueven sin aliento y los seres vivos mueren. Todo lo que aquí existe es para oprimirte. Si logras superar los profundos e interminables niveles te espera un glorioso futuro eterno. Entrada al laberinto del primer piso. Este es un lugar donde aquellos que morirán si los apuñalan con un cuchillo pueden sobrevivir. El poder aquí no es tan fuerte como muchos esperan. Comienza la misión principal. Este lugar tiene muchos lugares y secretos ocultos. Dependiendo del secreto que encuentres recibirás una recompensa mayor o menor. Comienza la búsqueda en el primer piso. Derrota al jefe del primer piso y pasa. Recompensa, poción aleatoria de aumento de estadística, recompensa secreta. Luego de eso pasamos a un recuerdo donde Lee-yeon le preguntaba a Tae-san que si en el modo fácil había un dueño de tienda. Tae-san le había respondido diciéndole que es correcto. Así que Lee-yeon le pregunta qué tipo de comerciante era. Tae-san le dice que era solo un comerciante simple y solo vendía pociones y cosas que no necesitaba. Pero Lee Tae-yeon le dice que no es así en el modo solitario, ya que el comerciante vendía bastante variedad. Sin embargo Tae-san al escucharla le dice que solo está presumiendo. Así que Lee-yeon le muestra una pulsera y le dice que esa es la pulsera de la oscuridad silenciosa y es el mejor objeto que reduce el daño recibido en un 50%. Tae-san al escucharla le pregunta que si en verdad venden algo así en la tienda. Lee Tae-yeon le responde que había muchos otros como ese, pero no pudo comprarlos porque no tenía suficiente oro, y probablemente podría ser más fuerte si comprara todo lo que hay en la tienda. Así que volvemos al presente donde Tae-san comenzaba a abrir una puerta y se decía que en ese momento lo había dejado pasar como algo que no le importaba, pero ahora la situación ha cambiado. Te encontraste con el rey perdido. Y luego de que entrara a la tienda le da los buenos días al anciano. Así que el anciano al verlo dice que parece que él tiene una buena salud mental, por lo que le pregunta que cuál es su nombre. Tae-san se presenta y luego le pregunta que si él es el dueño de la tienda, el cual le responde que así es. Pero Tae-san al mirar la tienda por completo dice que no hay nada en la tienda. El dueño de la tienda con una sonrisa le dice que si él sacara todas sus cosas, incluso si llenara todo el primer piso de ese laberinto, aún sería insuficiente. Además le dice que no tiene intención de mostrarle a sus niños. Y mientras que Tae-san se decía que el dueño de la tienda no vende nada le pregunta por qué está ahí. El dueño de la tienda con una expresión bastante seria le pregunta que si él cree que él está ahí porque quiere estar.
ya que eso es lo que él llama una pesadilla, abandonar su reino debido a esos locos. Y de todos modos no quiere mostrar a sus niños a personas que ni siquiera conoce. Y mientras que Tae-san le decía que le entiende, el dueño de la tienda señalándole una entrada le dice que sí puede demostrarle quién es, entonces esa conversación cambiará. Así que este le dice que vaya y vuelva con vida, entonces después de eso le mostrará a sus niños. Así que este al escuchar al dueño de la tienda se dice que la condición para vender es sobrevivir, por lo que le pregunta al vendedor que si eso es suficiente para él. El dueño de la tienda se queda unos segundos en silencio observándolo y se dice que ese tipo es extraño, así que este le responde diciéndole que sí. Tae-san le pregunta que si tiene que despejar el laberinto antes de que le muestre sus artículos. Así que este con una mirada seria comienza a girarse para irse al laberinto. Pero el dueño de la tienda al verlo se dice que normalmente la gente estaría temblando de miedo o algo así, por lo que se pregunta por qué está tan calmado. ¿Y por qué parece que no puede sentir el miedo en absoluto? Sin embargo, este tomando un gran respiro dice que de todos modos, no importa si no puede volver. Luego pasamos dentro del laberinto, donde Tae-san se decía que los pasillos y las habitaciones y la estructura del primer piso es la misma que en el modo fácil. Por lo que parece seguro sin ningún peligro a simple vista, pero no puede ser así de seguro. Donde vemos que dentro de la oscuridad comienza a salir una gran rata. Y mientras que la gran rata se dirigía hacia Tae-san, este se decía que la gran rata es el jefe del quinto piso en el modo fácil y es solo una rata común en el modo solitario. Pero en ese mismo momento la rata lo había mordido en una de sus piernas, así provocándole un daño de 10. Este al ver a la rata se dice que la defensa de la gran rata es débil, pero se mueve a una velocidad difícil de seguir con solo los ojos, por lo que toma bastante tiempo derrotarla. Y mientras que este lanzaba un ataque hacia la rata se dice que es sorprendente que ahí sea solo una rata, ya que es igual de difícil derrotarla. Por lo que la brecha de dificultad es más obvia ahora. Luego de ese ataque donde la rata lo había esquivado este al verla dice que realmente es rápida, ya que en el modo fácil cuando intentaban atrapar a esa rata, los jugadores trabajaban juntos para llevarla de un lado a otro y que se canse. Y ahora él está solo y además su nivel es más bajo que en ese entonces, por lo que es prácticamente imposible ganar. Incluso dijeron que también escapó Lee Tae-yeon en ese momento. En primer lugar, no había ningún jugador que desafió a la gran rata en la lucha entre los jugadores que superaron el primer piso. Así que este con una sonrisa dice que entiende vagamente cómo se siente, ya que el principio de la recompensa del laberinto es simple, y es lograr lo que otros no han podido hacer. Y si él logra una hazaña que todos reconocen, entonces recibirá una recompensa adecuada a ella. Y su objetivo es convertirse en el más fuerte ahí, y si su velocidad no es suficiente para seguirla, entonces tiene que predecir cuándo se moverá. Y ya que la rata también es un ser vivo que respira, tiene un patrón de movimiento previo antes de tomar acción. Así que este con su mirada fijamente mirando a la rata se dice que los músculos de la pierna se está contrayendo y el pecho hinchando, así que es el momento de atacar. La gran rata se siente intimidada por ti, su capacidad para tomar decisiones ha disminuido. Así que Tae-san al ver la notificación se dice que es difícil para su pequeño cerebro entender lo que está pasando en ese momento. Además el tobillo está bloqueado, así que va a por el segundo lugar más fácil para atacar. Ya que su capacidad para saltar es baja, el lugar al que apuntará es precisamente la muñeca. Así que rápidamente la rata se lanza hacia la muñeca que está protegida. Tae-san al ver a la rata mordiendo su brazo dice con una pequeña sonrisa que ha perdido, así clavándole su espada. Como efecto de tu ataque, la gran rata está incapacitada, inflige más daño. Le hiciste 4 de daño a la gran rata, le hiciste 5 de daño a la gran rata. Luego de que este terminara completamente con la gran rata pasamos a la tienda, donde el dueño de la tienda al verlo se sorprende y dice que ha vuelto. Aquí nos muestran que los demás jugadores del modo solitario se habían quejado con el dueño de la tienda. Eso era totalmente diferente para Tae-san, ya que el dueño de la tienda con una expresión bastante sorprendida le decía que había sobrevivido. Tae-san bastante calmado y poniendo su saco en el mostrador le pregunta al dueño de la tienda que si quería que muriera entonces. El dueño de la tienda le responde diciéndole que no es eso. Carne de gran rata, calidad 96%, es carne de una gran rata, puede comerla si quiere. Piel de gran rata, calidad 95%, es la piel de una gran rata, de alguna manera podría ser de calidad. Y mientras que estos observaban la carne y la piel de la gran rata, Tae-san le dice que puede comprar cosas ya que es una tienda y le pregunta qué tanto le dará por eso. Pero el dueño de la tienda aún asombrado le pregunta que si él la había cazado sin que escapara. Tae-san le dice que la atrapó porque pudo hacerlo, por lo que este le pregunta por qué está tan sorprendido.
Sin embargo, el dueño de la tienda, mientras que observaba la carne, se decía que en realidad es de una buena calidad, además no está dañada y se puede notar que fue cazada perfectamente. Y todo eso lo había conseguido un novato que acaba de entrar al laberinto. Así que el dueño de la tienda, con una pequeña sonrisa, le dice que ha cumplido sus condiciones, así que abrirá la tienda para él. Por lo que luego este le dice que venderá todo y solo tiene que decirle qué es lo que necesita. Tae-san le pregunta que si tiene un escudo, pero este le especifica que quiere un escudo que sea tan grande que tenga que sostenerse con 2 manos. El dueño de la tienda, al escucharlo, le pregunta por qué compraría un escudo en lugar de algo más. Tae-san le dice que lo usará para aplastar. Y mientras que el dueño de la tienda abría una compuerta secreta, le dice con una sonrisa que esa fue una buena respuesta, así procediendo a abrir la puerta dorada. Y luego de que el dueño de la tienda abriera la puerta dorada, saca un escudo idéntico a la que Tae-san había imaginado y le pregunta que si está bien esa. Escudo torre pesado. Ataque +1, defensa +5, es bastante duro, así que podría detener muchos ataques. Y mientras que Tae-san tomaba el escudo, se dice que esa calidad solo puede ser conseguida en el 7º piso del modo fácil. Pero en ese mismo momento el dueño de la tienda le dice que su precio es de 500 de oro. Tae-san, al escuchar el precio, se dice que solo tiene 243 de oro, por lo que le falta la mitad, así que tendrá que regresar después. Y mientras que este se giraba para retirarse, el dueño de la tienda le pregunta que a dónde va. Tae-san le responde diciéndole que no tiene suficiente oro. Pero el dueño de la tienda, lanzándole el escudo, le dice que no se preocupe por eso, ya que se lo dará gratis. Ha obtenido un escudo torre pesado. Sin embargo, el anciano, tomando algunas pociones, le dice a Tae-san que tal vez él solo tiene alrededor de 250 de oro, por lo que debe haber algo que pueda comprar. Y mientras que este no sabía qué sucedía, ya que el dueño de la tienda le lanzaba varias pociones, por lo que este se pregunta qué está pasando, ya que eso es completamente diferente a lo que había escuchado de Lee Tae-yeon, así que Tae-san le dice al dueño de la tienda que espere y le pregunta por qué está haciendo eso. El dueño de la tienda le dice que está haciendo su trabajo, y solo tiene que tomarlo como una simple inversión. Así que el dueño de la tienda le dice que elija uno, ya que eso es lo que puede comprar por ahora. Pero Tae-san se decía que el dueño de la tienda no quiere darle los detalles. Y mientras que este sostenía una de las pociones, se dice que la mayoría son pociones desde incrementar temporalmente la fuerza hasta incrementar la velocidad temporalmente. Además, las pociones son esenciales para limpiar la mazmorra, pero no es algo que usará por ahora, ya que había escuchado que las pociones son muy difíciles de conseguir en el modo solitario y no se usan principalmente en los pisos inferiores sino en los difíciles. Así que no hay razón para comprar, por lo que debe de ser que esas pociones sean una trampa. Además, tiene que comprar ítems más importantes. Así que este pasa a ver 2 objetos que habían en la tienda. Arco inferior, precisión +20%, será bastante difícil de usar. Flecha inferior, ataque +1, tiene la forma de una flecha. Este, al ver el arco y la flecha, se dice que necesita algo para atacar a larga distancia, y si consigue un arco puede quitarse un dolor de cabeza fácilmente. Así que este, mientras que sacaba sus monedas de oro, le pregunta al vendedor de la tienda que cuánto le da por la piel de la gran rata. El dueño de la tienda le dice que si son de esa calidad valen alrededor de 70 de oro. Así que Tae-san, bastante decidido, le dice que entonces la venderá y comprará el arco y las flechas. Donde vemos que esa decisión hace bastante feliz al dueño de la tienda, el cual con una gran sonrisa le pasa el arco y las flechas. Y le pregunta que si sabía que no puede recuperarse en el laberinto. Tae-san le dice que ya lo sabía. El dueño de la tienda le dice que en el primer piso hay una fuente de la vida que puede ayudarlo a recuperarse y puede usarla definitivamente siempre y cuando no se vaya del primer piso. Por lo que este le dirá exactamente dónde está. Así que este procede a marcárselo en un mapa y le dice que hay un anciano loco ahí, pero Tae-san no tendrá ningún problema con él. Tae-san, al ver todo lo que el dueño de la tienda está haciendo por él, se dice que Lee Tae-yeon también fue guiada a la fuente de la vida. Sin embargo, el dueño de la tienda le había dicho toda clase de palabras despectivas y la dejó morir de hambre. Por lo que este, retirándose de la tienda, se pregunta qué cambió la actitud del dueño de la tienda. Por lo que este se cuestiona que si es por la diferencia de método, ya que Lee Tae-yeon se fue sin cazar a la gran rata, pero él no escapó, y la cazó y regresó. Y tal vez esa diferencia fue lo que cambió la actitud del dueño de la tienda. La gran rata ha sido incapacitada, ha recibido mucho daño. Ha vencido a la gran rata. Tu habilidad de incremento espiritual ha sido activada. Y mientras que este rebosaba de una gran aura dorada, se dice que hay muchas cosas de las que no está seguro, como esa habilidad. Tu agilidad ha incrementado permanentemente en 1.
Así que luego al ver todas las recompensas que le habían dado se dice que la primera vez que logró cazar a la gran rata no había tenido tantas recompensas, por lo que pregunta por qué le están dando tanto por cazar a un monstruo como ese. Además de las habilidades básicas hay algunas habilidades que no consiguió hasta que llegó hasta los pisos 20 y 40 del modo fácil. Y no esperaba recibir eso en el primer piso del modo solitario, por lo que esa gran diferencia de niveles es abismal. Pero de todas las habilidades obtenidas una de ellas le llama bastante la atención. Habilidad espiritual, incremento espiritual, proficiencia 100%. Tu alma ve al mundo en un nivel superior. Tu alma superior toma el poder del oponente al vencerlo. Estás en un estado de completa concentración, tu cuerpo y mente son uno. Un poder milagroso fue grabado en tu alma, has obtenido la habilidad espiritual incremento de intercesión. Como has escapado del laberinto fuiste incapaz de obtener la habilidad incremento de intención se ha sellado. Así que al recordar su batalla se dice que cuando estaba peleando contra esos rangos la ventana de estado apareció cuando había hecho 1.25 millones de daño físico y estaba tan cansado que no pudo revisarlo apropiadamente. Y esa habilidad sellada se ha liberado ahora que ha vuelto al laberinto. Además es una habilidad que se mantiene aún cuando volvió en el tiempo y no es algo que tenga respuesta, pero tiene que seguir adelante. Ya que el objetivo ahora es tener que avanzar a su objetivo y ese es ser el más fuerte de todos. Así que mientras que caminaba en el laberinto dice que después del siguiente camino encontrará la fuente de la vida. Pero en ese mismo momento una gran rata se interpone en su camino. Ha aparecido una gran rata. Al ver a la rata dice que es natural solo encontrarse monstruos en el modo solitario. Sin embargo no era solamente una gran rata, ya que habían varias que se encontraban rodeándolo. Has caído en una situación complicada. Así que se encuentra en una situación en la que 3 rodean a un ser humano, incluso con el pequeño cerebro que tienen las ratas grandes saben que tienen la ventaja. Pero Taesan al ver la situación en la que se encuentra rápidamente comienza a golpear con fuerza su escudo, así provocando que las ratas se confundan. Para rápidamente arremeter contra una de ellas, y mientras que la rata es lanzada con fuerza Taesan se dice que nunca debe dejarse influir, ya que los jugadores que han enfrentado la muerte debido a variables son innumerables. Pero en ese mismo momento detrás de se dirigían las otras 2 ratas. Ha obtenido una mente inquebrantable. La estadística de estabilidad mental está aumentando. Y luego de esas notificaciones rápidamente se gira con gran velocidad aplastando a una de las ratas y mandando a la otra hacia atrás con bastante fuerza. Y mientras que terminaba de aniquilar a la rata con su escudo se dice que gracias al nivel y a la evaluación exitosa su estadística actual es tal que incluso puede alcanzar y superar las reacciones de esos monstruos. Ha ganado contra 2 grandes ratas. Tu nivel ha aumentado. La gran rata está impresionada. Su capacidad de pensamiento se reduce. Y mientras que Taesan observaba a la rata le dice que vaya hacia él, donde rápidamente la rata se lanza furiosamente hacia Sin embargo con una pequeña sonrisa y con su escudo preparado dice que si la rata llega de esa manera tan sencilla, estará agradecido, así acabando con la gran rata con bastante facilidad. Luego de algunos minutos sale del laberinto donde el sistema le notifica. Este lugar es un refugio en el laberinto. Tus enemigos no pueden entrar aquí por su propia voluntad y la tranquilidad de este lugar te hace perezoso. Ha descubierto la fuente de la vida por primera vez. Bonificación por el primer hallazgo. Tu inteligencia ha aumentado permanentemente en 1, tu maná ha aumentado permanentemente en 2. Y luego de que estuviera en la fuente de la vida comienza a tomar en sus manos un poco del agua y dice que la mayoría de los lugares del laberinto tienen monstruo. Pero hay una excepción, la cual son la tienda y esa fuente, por lo que son una especie de zona segura. Y luego de que bebiera del agua de la fuente de la vida comienza a emanar un brillo dorado por todo su cuerpo, ya que había llegado a su mejor estado. Y se dice que eso es bastante refrescante ya que su cansancio desapareció como si hubiera dormido profundamente, aunque el agotamiento mental inevitablemente se acumula, por lo que se propone descansar un poco. Rápidamente cambiamos de escena al siguiente día, donde Taesan abriendo su ventana dice que en esas alturas algo debería haber sido publicado en la comunidad. Así que procede a abrir la ventana de la comunidad, donde vemos a jugador que se encontraba también en el modo solitario preguntando que si es cierto que pueden entrar en el laberinto. Además también estaba esta chica que bastante nerviosa decía que si la gente que entró no responde probablemente no se puede entrar, por lo que es bastante frustrante para ella. Otro chico preguntaba que si alguien quiere avanzar junto con él en el primer piso, también preguntaba que si alguien sabe qué tipo de monstruo hay en el primer piso. Taesan al ver todos esos comentarios se dice que es como esperaba, y la mayoría de los mensajes son de los jugadores en solitario.
ya que los jugadores de otros modos pueden entrar juntos, y los jugadores en solitario no tienen otra forma de comunicarse aparte de la comunidad. Pero este pasa a ver otro de los mensajes y dice con una pequeña sonrisa que nunca había pensado que la jugadora más fuerte y valiente estaría tan confundida. Y dice que si piensa bien en la pantalla de estado que había visto en ese momento podría haber sido simplemente una cobarde que ocultó su verdadera apariencia hasta el final. Aunque no ha pasado más de un día desde que se abrió en el laberinto, ya que la entrada oficial de los jugadores en solitario comienza después de un mes, así que muchas personas aún deben estar vivas. Y mientras que este comenzaba a escribirle un mensaje en la comunidad, se dice que en el modo solitario hay un sistema de recompensa claro y proporcional a la dificultad. Y Lition había derrotado al jefe de manera fraudulenta, así que perdió innumerables recompensas, pero aún así fue llamada la jugadora más fuerte. Y luego de que Taesan había enviado un mensaje en la comunidad se dice estrechando su cuerpo que no será fácil confiar en mensajes sin sentido y entrar en el laberinto. Incluso si creen, tal vez todos no serán de utilidad, ya que solo una persona había sobrevivido en el pasado entre los miles que entraron en el modo solitario y esa fue Lee Taeyeon. Así que sacando un objeto de su inventario se dice que debería empezar poco a poco. Carne de rata grande, calidad 86, si se quiere comer, se puede comer. Y mientras que observaba la carne en sus manos comienza a ponerla luego en su boca para comerla sin haberla cocinado o procesado. Determinación de anomalías sanitarias. Fallo diagnosticado. Tiene intoxicación alimentaria. Luego de esas notificaciones comienza rápidamente a tomar el agua de la fuente de la vida y dice que en el estado grave de intoxicación alimentaria, durante 2 días la energía disminuye rápidamente, y si no se consume constantemente medicamentos para el tratamiento de la enfermedad o pociones de energía, morirá. Y para los principiantes es realmente un estado anormal como una pesadilla. Por eso aquellos que lo han experimentado una vez definitivamente intentaron dominarlo. Además es difícil conseguir comida en el laberinto, ya que aunque haya alimentos de emergencia en la tienda, son muy caros y escasos. Y al final ellos se ven obligados a comer las criaturas dentro del laberinto. Tiene intoxicación alimentaria. Así que mientras que comía la carne y se intoxicaba y volvía a beber el agua de la vida. Se dice que dado que el espacio es limitado inevitablemente surgen situaciones en las que debe comer alimentos crudos. Además contraer intoxicación alimentaria en tales circunstancias es lo peor. Ha contraído innumerables enfermedades y ha desarrollado resistencia. Ha obtenido la habilidad especial activable, resistencia a enfermedades. Así que luego de haber adquirido resistencia a las enfermedades comienza a meterse en el lago de la vida. Y dice que al aumentar la destreza prácticamente se obtiene inmunidad a la intoxicación alimentaria, por lo que es una habilidad que casi elimina la posibilidad de enfermarse. Y originalmente es una habilidad que se adquiere a duras penas al contraer diversas enfermedades. Así que ya preparado dice que seguirá con la siguiente habilidad, la cual se consigue sumergiéndose en las aguas de la vida. Te encuentras en un estado en el que no puedes respirar. Y mientras que se quedaba sin aire se decía que es desagradable pero tiene que aguantar, y dice que alguien había dicho una vez que morir por asfixia es una de las formas más dolorosas de morir. Así que luego de algunos minutos sale bastante agitado para tomar aire. Ha logrado sobrevivir hasta el punto de estar al borde de la muerte sin respirar. Ha obtenido la habilidad especial activable, apnea. Ha llegado a experimentar la muerte. Ha obtenido la habilidad especial activable, umbral de la muerte. Y mientras que Taesan decía que no es una buena situación la que había pasado, el sistema le notifica. Habilidad especial activable, apnea. Costo de maná 1, destreza 1%. Puede contener la respiración durante un periodo prolongado de tiempo. Actualmente solo puede hacerlo el doble de lo que normalmente sería capaz. Y mientras que se acaba su ropa se dice que la habilidad activable que aumenta la calidad de respiración se vuelve de gran utilidad en áreas donde el aire mismo es venenoso. Además es extremadamente raro que alguien adquiera esa habilidad al estar sumergido en el agua hasta estar al borde de la muerte. Pero al mismo tiempo también puede obtener la habilidad umbral de la muerte, por lo que no es del todo malo. Pero al ver una de sus habilidades se pregunta por qué la destreza ya está en 54%. Por lo que llega a la conclusión que si tiene un 54% de destreza, es similar a la habilidad que tenía en el futuro, por lo que pregunta que sí podría ser que eso se hereda. Y la fuerza impregnada en la mente en lugar del cuerpo se transmite, sin embargo en el caso de habilidades como la serenidad y la perseicacia, su destreza era solo del 1%. Sin embargo no está seguro de eso, así que mientras que abre su inventario dice que ahí ocurren cosas incomparables con frecuencia.
y si se preocupa por cada pequeño detalle no podrá soportarlo. Por lo que luego de haber sacado su espada con una expresión bastante confiada dice que ahora todavía quedan habilidades por desarrollar, por lo que no puede detenerse ahí. Luego de eso pasamos con este jugador, el cual le había preguntado a Tae-san que si está loco. Tae-san le responde diciéndole que un alto riesgo es un alto rendimiento y si la brecha es demasiado grande no podrá obtenerla, así que es ahora el mejor momento. El jugador con lágrimas escribe que no se trata de eso, así que este lo siente, ya que simplemente no podrá hacerlo. Tae-san al ver el mensaje le responde diciéndole que haga lo que quiera porque él no es el que pierde, así provocando que éste gritara. Y luego de que dicha conversación había pasado, Tae-san se encontraba concentrándose para activar una habilidad llamada habilidad apnea. Y mientras que éste continuaba entrenando se dice que hay una combinación de habilidades, y es como si se creara una nueva habilidad cuando se encuentran una habilidad específica y una situación. Así provocando que pueda aguantar el doble de tiempo y la respiración cuando está quieto. Y luego de algunos minutos de arduo entrenamiento este se detiene para tomar aire, ya que el sistema le notifica que has realizado innumerables ataques de una sola vez. Adquiriste la habilidad especial activa Ataque de Apnea. La adquisición de más de 10 habilidades han alcanzado un nivel en el que puede decir con orgullo que has adquirido habilidades. Obtuviste el título Jugador Habilidoso. Luego de escuchar las habilidades que había adquirido, este se dice que al igual que leyó y capturó los movimientos de la gran rata, los humanos también ven el ritmo de un movimiento antes de moverse. Y el ataque de apnea es una habilidad que cambia el ritmo de un movimiento libremente. Por lo que abriendo su ventana de estado dice que esa fue una habilidad que había usado bien hasta que salió del laberinto. Y mientras que miraba sus estadísticas se dice que Lition le había dicho que su agilidad era de 13 cuando pasó el primer piso. Pero en ese momento él tiene 21 por lo que definitivamente es bastante rápido. Así que mientras que entraba al laberinto se dice que ahora puede empezar a crear sus habilidades principales. Ya que esas habilidades principales tienen un valor superior a 10 habilidades normales y con ellas puede aplastar la brecha en las estadísticas. Por ejemplo, las habilidades que suman o multiplican el poder de ataque, como el reconocimiento completo para descubrir elementos ocultos. La anulación de ataque que elimina los efectos de un ataque y parada de tiempo simple que detiene el tiempo circundante. Todas esas habilidades principales, e incluso si solo tuviera una, podría ejercer un poder abrumador sobre jugadores del mismo nivel. Y mientras que sacaba su escudo se dice que quizá debido a su abrumador poder, las condiciones de adquisición son difíciles. Por ejemplo dicen que reconocimiento perfecto solo se crea después de que la habilidad de percepción evoluciona 2 o 3 veces. Sin embargo, se puede hacer en el primer piso. Apareció la gran rata. Así que mientras que la rata lo atacaba se dice que debería conseguirlo, por lo que deja que la gran rata comience a morderle su pierna, así provocándole daño de salud. Y mientras que continuaba recibiendo daño pasa a ver su ventana de estado para luego decirse que necesita algunos golpes más. Luego de algunos segundos de una gran cantidad de daños pasa a ver a la rata, para luego el sistema notificarle. Estás muriendo. Sin embargo Tae-san bastante calmado se dice que necesita esperar un poco más. Y mientras que el sistema le notificaba que estaba en el borde de la muerte rápidamente lanza un ataque hacia la gran rata, para luego el sistema notificarle. Habilidad línea de muerte ha aumentado un 3%. Habilidad de enfriamiento ha aumentado un 2%. Y mientras que la rata se incorporaba nuevamente, rápidamente se lanza hacia la pierna de Tae-san. Pero al encontrarse al borde de la muerte repele a la rata. Y luego de que había bloqueado perfectamente el ataque de la gran rata recibe una habilidad especial activa llamada bloqueo. Al recibir dicha habilidad se dice que es una buena habilidad para eliminar el daño por debajo de cierto nivel, sin embargo no es la habilidad que quiere. Así que nuevamente repele el ataque de la gran rata estando al borde de la muerte, por lo que recibe la habilidad aguantar, la cual niega el daño letal solo una vez, y es una habilidad que elimina todo el daño durante un cierto periodo de tiempo. Y mientras que pasamos a uno de sus recuerdos se dice que dicha habilidad nadie lo había conseguido excepto él. Yeon le había preguntado que cómo había aprendido la habilidad de aguantar, Lition le había dicho que también tenía curiosidad y le pregunta por qué solo él tenía una habilidad tan tramposa. Le había dicho que el método para obtener una habilidad del laberinto es fija y simple. Y cuando alguien adquiere una habilidad o logra algo que nadie más ha hecho, recibe una habilidad equivalente. Y finalmente para implementar el efecto de la habilidad de manera similar. Y obtuvo apnea por contener la respiración, y debido a que blandió la espada varias veces en ese estado, obtuvo el ataque de apnea. Entonces como él había obtenido una resistencia que niega los ataques fatales,
Aunque no fue tan simple, solo tiene que recibir una serie de ataques que te llevan al borde de la muerte. Has parado un ataque que podría haberte matado una y otra vez. Adquiriste la habilidad especial siempre activada, aguantar. Así que luego de adquirir la habilidad que buscaba termina definitivamente con la gran rata para luego alzar su puño en señal de victoria. Y decir que había adquirido las habilidades que le pueden salvar la vida. Y aquellos que habían escuchado eso solo le decían que él estaba loco, ya que eso era demasiado. Y mientras que volvía a la zona segura, se decía que ese lugar es un laberinto, y si no arriesga su vida, no tendrá nada. Así que luego toma del agua donde rápidamente cura sus heridas causadas por las mordidas de la gran rata. Luego de eso, Taesan, mirando sus estadísticas tranquilamente, dice que gracias a eso su enfriamiento y la línea de la muerte ha aumentado mucho, por lo que podrá conseguir otras habilidades. Y mientras que continuaba pensando, alguien lo interrumpe, donde vemos que era alguien que tenía el título de buscador de Dios. Taesan, bastante sorprendido, rápidamente comienza a sacar su escudo y decirse que los monstruos no pueden entrar en la fuente de la vida. Por lo que debe de ser un NPC, sin embargo había escuchado que la mayoría de los NPC en el modo solo son idiotas. Pero en ese momento el anciano, bastante intrigado, le pregunta a Taesan que sí es un aventurero, pero al escuchar el término aventurero queda un poco confundido. Por lo que el anciano le dice que es un término general para aquellos que se esfuerzan por conquistar el laberinto. Luego recuerda que Lition le había dicho que mientras que estaba descansando en la fuente de la vida en el primer piso había llegado cierto anciano caballero, que debió ser un paladín sirviendo a un dios. Así que bastante sorprendido a recordar dichas palabras, se dice que tiene que recordar lo que había dicho sobre el caballero. Pero en ese mismo momento el caballero le lanza un poderoso puñetazo. Sin embargo, el sistema notificaba que Einsar lanzó un ataque no letal. Y mientras que el poderoso ataque se acercaba aún más a el sistema le notifica: tu línea de muerte ha sido activada. Así que luego de esa notificación rápidamente comienza a defenderse con su escudo. Y luego de que el caballero impactara su puño en el escudo, Taesan, apretando sus dientes, se dice que es bastante pesado. El caballero, al ver que había resistido su ataque, con una sonrisa comienza a preparar su próximo ataque. Pero Taesan, al recibir el poder de la montaña que le permite que su fuerza aumentara permanentemente, repele el ataque ya impactado en su escudo. Sin embargo, el caballero en ese mismo momento, mientras que le lanzaba su poderoso ataque, le preguntaba qué le parece eso. Al ver dicho ataque se decía bastante sorprendido que no puede evitarlo, ya que la diferencia de poder es demasiado grande. Así, recibiendo el ataque del caballero, mandándolo a volar, y dicho caballero bastante alegre pasa a decir que eso es genial. Mientras se encontraba bastante dolorido, pasa a ver el daño causado por el caballero y se dice que había pensado que haría 100.000 de daño, pero solo le hizo 30.000. Y mientras que aún se encontraba tirado en el suelo, se dice que el caballero destruyó las paredes del laberinto de un solo golpe. Además es lo mismo con el portero. Por lo que se dice que el modo en solitario tiene puros monstruos. Pero sus pensamientos son interrumpidos por el caballero, el cual le dice que está bastante sorprendido, ya que no solo bloqueó el ataque con su escudo en ese momento, sino que había pensado en soltar el escudo de inmediato y reducir el daño. Taesan le dice que no podría quedarse sin hacer nada, por lo que el caballero a carcajada le dice que así es. Así que el caballero, dándole la mano, le dice que tampoco tenía la intención de matar a alguien que nunca antes había visto, por lo que no fue un ataque letal. Y sobre todo, incluso si atacará con sinceridad, Taesan tiene la capacidad de aguantar y por eso decidió que no había problema. Y la mirada de entrar en la muerte para sobrevivir fue muy amigable, por lo que en realidad es una gran habilidad la que posee Taesan, ya que con esas escasas estadísticas pudo bloquear sus ataques. Pero Taesan, al escucharlo mientras que se sacudía el polvo de sus ropas, se decía que incluso si es un NPC sabe de habilidades. Y ese es un hecho que ni siquiera Lition sabía. Luego el caballero honestamente le dice que estaba preocupado de que pudiera ser un debilucho, pero resultó ser una preocupación sin sentido, y por eso tiene un puntaje de aprobación. Luego el caballero le pregunta a Taesan que cómo se llama, el cual responde con su nombre completo. El caballero, llamándolo por su nombre, le dice que fue una reunión muy honorable. Luego le dice que él es un buscador de Dios llamado Einsar. Rápidamente cambiamos de escena, donde Lition, mientras que se encontraba en la zona segura, decía bastante agitada que la maldita rata la persiguió sin fin. Pero ahora que ha llegado hasta ahí estará bien. Sin embargo, detrás de esta se encontraba alguien, por lo que Lition, a percatarse, se gira bastante confundida, ya que estaba siendo atacada. Pero antes de impactar el ataque, el caballero se detiene y le dice, señalándola, que es una débil cobarde. Taeyeon, mientras la miraban con desprecio, pensó que ni siquiera lo vio llegar. Pero esa situación era completamente diferente con Taesan.
Este luego le pregunta al caballero que si puede hacerle una pregunta, el cual le dice que puede preguntarle cualquier cosa. Así que Taesan le pregunta por qué ataca de repente y si es para intimidar a los débiles. El caballero le dice que eso no es todo, ya que incluso si fuera un paladín no debe perseguir a los débiles. Y él hace esas cosas para evaluar a quienes han visitado ese lugar. Además este le dice que es para saber si vale la pena que vivan ahí. Él quiere decir con eso que sí son dignos de reconocimiento, ya que pocas personas son más problemáticas que aquellas que no se entienden a sí misma. Así que el caballero con un pulgar arriba le dice que en ese sentido Taesan pasó. Sin embargo este se dice que esa situación se había solucionado. Y el reconocimiento de valor, ese es el criterio de evaluación, al menos el caballero no será hostil con él. Así que Taesan le pregunta que si él había dicho que se llamaba Insar. El caballero Insar le responde diciéndole que así es, y es un nombre que le dio su glorioso padre. Pero Taesan le dice que Insar también había dicho que buscaba a Dios, por lo que le pregunta qué clase de Dios es. Aquí nos cuentan que hay muchos dioses en el laberinto, y varios dioses prueban a los jugadores y los recompensan. Pero la mayoría de los jugadores perdían la atención de los dioses, porque solo existían en el modo solo. Afortunadamente Leithion se dio cuenta de lo terrible y sucios que eran los dioses, y debido a que le hablaba a menudo recibió mucha información de Dios. Luego nuevamente pasamos con el caballero, el cual decía que mientras más personas conozcan a su diosa es mejor. Este le explica que la diosa a la que sirve es la diosa a la que ama, la cual tiene el nombre Levinenov. Y todos que la siguen gritan su nombre al principio y al final del día, ya que ella es una diosa muy buena que solía vincularse con sus seres queridos. Por lo que el caballero le dice que nunca hubo ningún dios en su mundo que fuera amado tanto como ella. Desafortunadamente su mundo está condenado, y él es el único que la recuerda. Así que Taesan al escuchar su historia le pregunta que si él fue hasta ahí para encontrarla. El anciano le responde a que así es, pero ni siquiera la he encontrado todavía. Taesan, mientras que recordaba el nombre de la diosa, se dice que es una diosa que conoce gracias a Leithion, además sabe en qué piso se encuentra. Pero hubo un problema, ya que cuando Leithion la encontró se encontraba despedazada y desvivida. Luego de eso volvemos con el caballero, el cual le preguntaba a Taesan que si le puede hacer una pregunta. Taesan le responde afirmativamente, por lo que el anciano le pregunta que si él va a bajar corriendo al laberinto. Taesan le responde diciéndole que no, y se dice que su propósito no es despejar el laberinto, ya que es tomar y atacar y obtener todas las recompensas para volverse más fuerte. Así que el caballero al escucharlo le dice aplaudiéndolo que está muy bien, y con una gran sonrisa le pregunta que si le gustaría que le enseñe la técnica de Vinenov. Taesan con una expresión bastante calmada le dice que sí, pero el caballero bastante sorprendido le dice que había respondido sin dudarlo y había pensado que se preocuparía un poco. Taesan le dice que no hay razón para rechazarlo, y dice para sí mismo que hay una existencia tan fuerte que no sabe por qué los NPC en el laberinto tienen tanto poder. Por lo que si alguien así le da una habilidad no hay razón para rechazarla. Así que este luego le pregunta al caballero que cuál es el precio. El caballero rápidamente le responde diciéndole que nada, ya que eso es una disculpa que debe ser merecida, ya que lo había atacado repentinamente y no importa que le haya hecho una prueba, porque fue violento la primera vez que lo conoció. Y como paladín eso es algo de lo que debe arrepentirse profundamente. Taesan al escucharlo le pregunta que si no es mejor no atacar desde el principio. El caballero bastante emocionado le dice que no lo cree, ya que él está pidiendo disculpa porque Taesan es alguien que se lo merece. Y si fuera lo contrario simplemente le escupiría y se hubiera ido. Así que este sacudiéndolo le dice que una mera disculpa Belvar no tiene ningún valor, y había decidido eso porque pensó que también quería habilidades valiosas cuando se embarque en una aventura. Y mientras que Taesan se decía que una habilidad con un ataque no letal es mucho más fácil que arriesgar su vida por adquirir habilidades. El caballero le dice que es afortunado, ya que si no lo hubiera hecho habría actuado como alguien para Dios. Luego se le dice que ya no hay razón para demorarse, así que comenzarán, y debe golpearlo con ese pobre escudo. Pero antes de eso el caballero le dice que en el laberinto hay innumerables habilidades. Entre ellas se encuentra la habilidad básica, que se puede obtener fácilmente con solo una acción. Y si manejas una espada aprenderás técnica de esgrima, si manejas un escudo aprenderás técnica de defensa con escudo. Al mismo modo si manejas una lanza aprenderás técnica con la lanza. Y en el momento en que manejas un arma la obtienes de inmediato, y a medida que aumenta su destreza adquieres más conocimiento y habilidad en el uso de esa arma. Así que se podría decir que todos los jugadores la poseen de forma básica. Además es una técnica que integra todas esas habilidades básicas en una. Aunque no sea llamativa, es una habilidad de la que se puede afirmar con confianza que es excepcional.
Y esa técnica se llama la técnica de armas Aidak, que incluso la diosa lo elogió personalmente por ello. Y esa es la habilidad que le enseñará directamente a Taesan. Este, suspirando del aburrimiento al escuchar la historia, le dice que lo entiende. Así que el caballero le dice que Taesan había pensado que no tenía ningún sentido en ese momento. Pero Taesan le dice que incluso si las habilidades se combinan no cambiará nada, y dice para sí mismo que si se trata de una habilidad principal tal vez tenga sentido. Pero combinar habilidades basadas en armas no tiene mucho sentido debido a problemas sistemáticos. Sin embargo, este es interrumpido por el caballero, el cual le pregunta que cuál es el poder de ataque adicional que tiene en ese momento. Taesan le dice que es de 1, por lo que el caballero le dice que ese es un número lindo y con eso probablemente sea alrededor de 4 de daño. Así que el anciano le dice que probablemente el poder de ataque de ese escudo es de 4, por lo que este le pide que lo ataque. Así que Taesan rápidamente se abalanza a atacarlo, dándole un fuerte golpe en toda su cabeza. 4 puntos de daño a Insar. Este luego, con su mano en su cabeza, le pregunta que si realmente era necesario que el golpe sea en la cabeza. Taesan le responde diciéndole que fue un error. Luego el caballero, apuntando a su pecho, le dice que intente golpearlo con su puño, así que este rápidamente se prepara para golpearlo. 2 puntos de daño a Insar. Luego de ese golpe el caballero le pregunta que si ha captado lo que intenta decirle. Taesan le pregunta que si él está hablando de los cambios de daño según el arma de ataque. El caballero le dice que efectivamente, ya que debido a esa mecánica muchos aventureros optan por utilizar un solo tipo de arma. Y cuando llevan puesto guanteletes que otorgan un aumento de 50 al poder de ataque y una espada que otorga un aumento de 20 al poder de ataque al mismo tiempo. Ya que si golpean con la espada solo se aplica el aumento de 20 al poder de ataque, y cuando golpean con los guanteletes solo se aplica el aumento de 50 al poder de ataque. Por lo que el daño no se suma para un total de 70. Taesan, al escucharlo, le dice que es una obviedad, ya que si se suma el daño de llevar 2 armas todos los jugadores llevarán varias con ellos. Pero el caballero, bastante alegre, le pregunta que si no es incómodo usar solo un arma durante el combate, por lo que ese es el colmo de la irracionalidad. Y ya que la batalla se implica jugarse la vida naturalmente y se utilizan todas las partes de su cuerpo, además de utilizar armas también se golpea con los hombros y se choca con los hombros. Taesan, al escucharlo, le dice que en esos casos reciben un daño básico débil debido a problemas del sistema y es algo que no pueden evitarlo. Sin embargo, el caballero le dice que su cuerpo es su arma y su arma es parte de su cuerpo, por lo que no puede haber diferencia en cómo lo maneja. Y por eso, después de una larga investigación, desarrolló la técnica de combate Aidak. Y en el laberinto su efecto es la integración de habilidades básicas y la unificación de daño de todos los equipos equipados. Este, bastante sorprendido, pasa a decir que eso es la suma del poder de ataque. El caballero le dice que está en lo correcto, y si lleva una espada con un poder de ataque de 20 y unos guanteletes con un poder de ataque de 50. Sin importar dónde pegue tendrá un poder de ataque total de 70. Así que Taesan le pregunta que si acaso el alcance de aplicación, sin embargo este no termina sus palabras. Ya que el caballero le responde diciéndole que sí, ya que incluye todas las partes del cuerpo y no solo las armas. Por lo que incluso al golpear con los brazos, dar un golpe con los hombros o patear con los pies, todos ellos se benefician de un poder de ataque de 70. Así que con una pequeña sonrisa se dice que prácticamente eso significa que todo el cuerpo se convertirá en un arma. Y con la técnica de combate Aidak, puede usar todos los equipos descartados que se consideraban inútiles. Y puede que no tenga mucho valor en ese momento, pero a medida que atraviese el laberinto y obtenga equipos de alto nivel, esa habilidad se volverá increíble. Y con eso tiene suficiente valor para considerarlo una habilidad principal de alto nivel. Luego el caballero le dice con una pequeña sonrisa que si ya tiene la capacidad de resistir, es posible que no se sorprenda. Pero para la mayoría de los aventureros esa habilidad es algo que no pueden obtener incluso si se esfuerzan durante toda su vida. Por lo que le pregunta que si está interesado en aprenderla. Taesan le responde que por supuesto. Así que el caballero, con una sonrisa, le dice que aún no tiene ninguna gota de duda, por lo que eso es excelente. Y mientras que el caballero posaba una de sus manos en el hombro de Taesan, comienza a liberar todo su poder corporal. Ya que esa habilidad, a diferencia de otras habilidades, la ha adquirido y aprendido personalmente. Y por eso puede transmitirla fácilmente, y lo más importante es que su dominio de habilidad está al 100%, por lo que puede recibirla sin esfuerzo. La habilidad básica de técnica del escudo se ha integrado en la técnica de combate Aidak. La habilidad básica de la técnica de la espada se ha integrado en la técnica de combate Aidak. Y mientras que incorporaba dichas habilidades, se dice bastante sorprendido que está recibiendo diversas habilidades e información.
Y no sabía que sería tan fácil obtener habilidades de esa manera. Ha recibido las enseñanzas del fundador de la técnica de combate Irak. Has obtenido la habilidad suprema técnica de combate Irak. Habilidad suprema técnica de combate Irak. Dominio, 1%. Es una habilidad que involucra el manejo de armas y el cuerpo. Aún eres inexperto, por lo que es posible que haya pérdida de potencia en la transferencia. Luego de que el caballero terminara de transferirle la técnica, le dice que sería recomendable entrenar sin falta todos los días hasta volverse competente en ello. Y también es importante que siga liderando en ese aspecto. Así que entregándole un anillo le dice que no deberían perder de vista su valor importante debido a los beneficios que ofrece. Anillo de colorido, poder de ataque +1. Es un anillo que alguien ha usado durante mucho tiempo. Parece que originalmente tenía un valor significativo. Tae-san al recibir el anillo con una sonrisa se dice que en el pasado ese anillo podría haber sido considerado inútil y descartado. Pero ahora su valor es equivalente al de una espada oxidada. Luego el caballero, un poco pensativo, le dice que le ha transmitido todo lo que debía transmitirle. Pero es un poco decepcionante de todos modos, ya que no podrán bajar a las profundidades de inmediato. Por lo que le pregunta que si le parece bien si hacen una prueba de combate contra él, ya que ha aprendido esa habilidad, por lo que no estaría de más realizar una prueba antes del combate real. Así que Tae-san, mientras que sacaba su escudo con una sonrisa, le dice que está bien, ya que no hay razón para negarse. Luego estos se preparan para la batalla, donde rápidamente el caballero se lanza con bastante velocidad hacia Tae-san. Y mientras que estos combatían, nos dicen que en el laberinto se evalúa cada acción realizada. Incluso si es una habitación inútil, si la examinas detenidamente y encuentras algo, aumentará la habilidad de investigación. Y si continuamente bloqueas los ataques del oponente, la habilidad en técnicas de escudo aumentará. Así que Tae-san a luchar con un oponente bastante fuerte, por lo que por sí mismo es una tarea significativa. Luego de eso pasamos con Tae-san, que se encontraba bastante agotado en el suelo, para luego abrir su ventana de estado, donde nos muestran que tenía la habilidad especial activa batalla sostenida, la cual le otorgaba mantener una batalla durante mucho tiempo. Al ver dicha habilidad se dice que ha estado entrenando 2 días seguidos y nunca había pensado que conseguiría esa habilidad. Además, también pudo luchar contra un monstruo de grado S durante varios días gracias a esa habilidad. Luego de eso el caballero lo interrumpe diciéndole que su habilidad y sentidos son impresionantes incluso para un aventurero del primer piso, y es tal como lo había notado con sus propios ojos. Así que con una sonrisa le dice que es suficiente. Sin embargo, luego se le acerca y le dice que por favor le prometa solo 2 cosas. Ya que ha aprendido la técnica de combate, puede enseñársela a alguien. Sin embargo, si esa persona es un ser humano sin valor como un insecto, nunca debe enseñarle, ya que si lo hace irá personalmente a desvivirlo. Tae-san al escucharlo seriamente le dice que lo entiende, por lo que el caballero le dice que la otra cosa es si descubre información sobre su diosa debe decírsela. Así que Tae-san le dice que es poco probable que se vuelva a encontrar con la diosa en el laberinto. El caballero le dice que de todos modos no tiene grandes expectativas, ya que solo está aferrándose a la posibilidad de un milagro. Pero Tae-san, mientras que lo observaba, se dice que si Einsar hubiera logrado encontrar a la diosa no habría muerto, si habría estado allí con Einsar. En otras palabras, a menos que ocurra una variable importante, la diosa debe ser asesinada por alguien antes de que Einsar la encuentre. Por lo que bastante preocupado se pregunta que si debería informarle o no. Así que le pregunta al caballero que si quiere saber la ubicación de la amada diosa. Le responde diciéndole que sí, ya que encontrarla es su objetivo final. Tae-san con un semblante bastante serio le dice que él sabe dónde está, así provocando que el caballero quede impactado. Así que el caballero le pregunta que si es una broma, ya que él también había deambulado por todo el laberinto durante mucho tiempo, y ni siquiera pudo encontrar una parte de ella. Por lo que pregunta que como Tae-san, que está en el primer piso, sabe su ubicación. Tae-san al escucharlo se dice que el caballero no le cree y eso es una reacción natural, pero también él ha pensado en una respuesta. Así que le dice al caballero que en su mundo hay un objeto del laberinto, pero el caballero le dice que el laberinto no tiene mapa. Tae-san le menciona que lo sabe, ya que no es un mapa de todo el laberinto y es un mapa de un lugar en específico. Eso había impactado bastante al caballero, el cual menciona que sí podría ser la flauta que convoca a los dioses. Tae-san le dice poniendo su mano en el pecho que sí, y es un objeto encontrado en el laberinto que le indica la ubicación de un dios. Y su familia tenía información al respecto y también descubrió la ubicación de los dioses descritos ahí. Luego pasamos a los recuerdos del protagonista, donde Lition le había dicho mientras que colocaba un cuerno en la mesa que tiene que decirle algo más también. Le cuenta que eso es un artículo que apenas obtuvo después de ir al piso 89, pero no pudo darle uso.
Luego volvemos al presente donde este se decía que había pensado que era información sin sentido en ese momento, y nunca pensó que lo usaría así ahora. Así que este le dice al caballero que en el piso 88 en la biblioteca de todas las cosas y en la habitación secreta 24, ahí está su diosa Levinenov. Y mientras que el caballero comenzaba a emanar sus lágrimas dice que si hay una biblioteca de todas las cosas ahí, y él aún no ha comprobado ese lugar todavía. Así que este rápidamente toma de los hombros a Taesan para decirle con alegría que eso es suficiente. Pero el caballero con sus manos temblorosas le agradece, ya que nunca se había sentido más agradecido con alguien más que por él, por lo que le dice que Taesan es su benefactor. Pero en ese mismo momento Taesan se queja porque le duele los hombros, por lo que el caballero lo suelta pidiéndole disculpa, ya que él no podía controlar sus emociones en ese momento. Luego que se habían calmado, Taesan le pregunta al caballero que si está pensando en ir en ese mismo momento. El caballero le dice que eso suena un poco difícil ya que el piso 78 es profundo, también está en un lugar peligroso, así que tendrá que estar completamente preparado. Pero en ese mismo momento con una gran sonrisa le agradece nuevamente desde el fondo de su corazón a Taesan, y ya que es difícil poner eso en palabras quiere pagarle de alguna manera. Así que luego de haber decidido mientras que le pasaba un anillo le mencionaba que si es alguien de su calibre eso estará bien. Anillo de bronce. Resistencia 20 parece ser un anillo entregado a los sacerdotes en una iglesia. Ahora está extinto y solo una persona lo tiene. Taesan al ver las especificaciones del anillo se dice que elementos como ese solo se puede obtener yendo al piso 30 del modo fácil. Pero en ese mismo momento sus pensamientos son interrumpidos por el caballero, el cual le dice que originalmente él no tenía intención de dárselo a los aventureros en el primer piso. Pero cree que Taesan es un aventurero que no será perezoso, por lo que espera no haberse equivocado. Taesan con una leve sonrisa le dice que no hay tiempo para holgazanear, así que estará bien. Por lo que el caballero al escucharlo comienza a irse ya que debe de prepararse. Y mientras que se despedía de Taesan dice que finalmente encontró una pista, pero no puede demorarse, así que le dice a nuestro protagonista que se verán luego. Para luego con alegría gritar diciendo que ya va, y él, el único que la recuerda, irá hacia ella. Taesan al ver su alegría se pregunta con un semblante serio que si será capaz de encontrar a la diosa y si la encuentra, será una diosa viva. O es una diosa que ya ha muerto, pero sea lo que sea, hasta que vuelva a encontrarse con el caballero eso llevará mucho tiempo. Rápidamente cambiamos de escena al laberinto donde Taesan había acabado con algunas ratas. Y mencionaba que hay que caminar mucho en el primer piso, pero ahora que él tiene 25 de agilidad puede atrapar fácilmente a la gran rata. Ascensión espiritual activada. La diferencia entre tu oponente y tu alma es demasiado grande. No obtienes nada del oponente. Taesan al escuchar las notificaciones se dice que si hay una brecha grande, la subida se detiene, por lo que es una pena, pero hasta cierto punto era de esperar. Así que al parecer el crecimiento del primer piso ha terminado ahí, por lo que pronto tendrá que dirigirse al segundo piso. Pero antes de eso tiene un lugar a donde ir, ya que hay un lugar llamado sala secreta en el laberinto. Además hay una en cada piso, por lo que hay también una gran recompensa para aquellos que la descubren. Y se puede obtener varitas mágicas, anillo de levitación, pociones de aumento de estadística permanente entre otras cosas. Y esos son elementos que otorgan una gran fuerza para atravesar el laberinto, y solo una persona puede ingresar a esa sala secreta. Y cuando él estaba en el modo fácil la competencia eran feroces, pero él se encuentra en el modo solo, por lo que podrá conseguir todas las salas secretas. Además la estructura del modo fácil es la misma que en el modo solitario. Y por supuesto el mapa del laberinto es diferente para cada nivel de dificultad, debido a que la estructura básica era la misma, así que la sala secreta tenía las mismas características. Además solo hay una puerta de entrada y una habitación vacía sin nada dentro. Y es una habitación que la mayoría de los jugadores ignoran porque no tiene razón de existir. Así que luego de estar dentro de la sala secreta comienza a revisar las paredes mencionándose que son ladrillos sin ningún cambio en particular, por lo que es muy probable tocar uno de esos ladrillos para encontrarlo. Pero le tomará algún tiempo para encontrar cuál de ellos es el correcto, así que comienza a remover, presionar, girar y tocar algunos ladrillos. Y si nada cambia con el ladrillo tomará el siguiente, además para es divertido, ya que eso es mejor que la sala en donde se tuvo que quedar una semana sin hacer nada. Y mientras que removía un ladrillo que comenzaba a abrir un pasadizo secreto, el sistema le notifica. El dominio de la detección ha aumentado un 5%. Eres el primero en descubrir la sala secreta. Recibiste el título aventurero, inteligencia aumentada permanentemente en 3. Así que al ver el cofre al final del pasadizo secreto dice que la recompensa de la sala secreta está a su vista.
Pero observando completamente el pasadizo secreto menciona que parece que puede correr y abrirlo de inmediato, pero eso no es posible. Por lo que se retira del pasadizo secreto, para luego ubicar a una gran rata y pisarla con fuerza. Y luego de que tomara la gran rata en su mano aún con vida la lanza hacia el pasadizo secreto, donde fijamente observa que la rata había caído en un bloque trampa, que rápidamente lanza una flecha atravesando a la gran rata. Tae-san al ver dichos acontecimientos dice que es una trampa de flechas y eso es clásico para el primer piso, por lo que no es una trampa muy difícil. Así que Tae-san sabiendo eso comienza a caminar hacia el cofre, donde rápidamente detiene una flecha que había sido dirigida hacia él. Y mientras que guardaba la flecha en su inventario dice que ahora que ha crecido anormalmente a diferencia del jugador promedio del primer piso, solo necesita concentrarse. Así que intencionalmente activa las trampas, para luego cerrar los ojos para identificar las trayectorias que tenían las flechas, por lo cual consigue atrapar con éxito las flechas. Sin embargo, mientras que se acercaba más al cofre las trampas se ponían aún más difícil. Pero bastante calmado pasa a decir que de todos modos era una pérdida de dinero comprar todas las flechas en la tienda. Por lo que pregunta que dónde se puede conseguir algo gratis, así atrapando 2 flechas. Flecha venenosa, ataque +2, envenena al objetivo. Flecha de parálisis, ataque +2, paraliza al objetivo, sin embargo puede fallar dependiendo del nivel y estado. Y mientras que nuevamente guardaba las flechas que había conseguido en su inventario dice con una sonrisa que debería volver a la primera trampa. Así activando cada una de las trampas nuevamente para así obtener más flechas, ya que de esa forma no tendrá que comprarlas. Y mientras que colocaba las flechas en su inventario al ver que ya poseía 100 de ellas, decide que es suficiente porque debería llevarse ya el plato principal. Así que rápidamente comienza a correr a gran velocidad, así activando todas las trampas mientras que se dice que si solo piensa en avanzar podría correr mientras bloquea las flechas con el escudo. Pero ese lugar es un laberinto por lo que deben demostrar un proceso casi perfecto. Así que Tae-san comienza a esquivar, patear y agarrar las flechas que se dirigían hacia él. Y luego de esa oleada de flechas, activa el siguiente ladrillo trampa, provocando que una oleada de flechas se dirijan hacia él. Has desencadenado una habilidad de apnea. Tendrás libertad de respiración durante los próximos 10 segundos. Tu habilidad para asegurar la visión aumentó en un 2%. Así que luego de adquirir su mejora de habilidades se percata de las 3 flechas que tiene al frente, las 2 a la izquierda, las 3 a la derecha y una hacia el pie. Y ya que eso es una situación complicada el sistema le notifica. Te encontraste en una situación de crisis y te pusiste alerta. Has recibido la habilidad especial refuerzo sensorial que se activa constantemente. Así que luego de recibir las notificaciones se dirige hacia las flechas que tenía al frente, así tomando 2 y destruyendo una en el proceso. Sin embargo, una de las flechas estaba bastante cerca por lo que activa la habilidad de evasión que le permite que el próximo ataque sea esquivado. Pero al activar dicha habilidad recibe 8 puntos de daño, sin embargo puede soportar ese nivel de herida. Y gracias a que acabó de ignorar esa flecha usando su habilidad, tiene más libertad de movimiento. Y ya que las trayectorias restantes de las flechas son la misma es muy fácil de detenerla. Y luego de que esquivara la oleada de flecha presiona la última trampa. Mientras que observaba las flechas dirigirse hacia él se dice que si sigue el patrón hasta ahora la última trampa tendrá 10 flechas. Sin embargo al verla detenidamente se da cuenta de que eran 15, así que al ver que era más de lo que esperaba comienza a retroceder, para luego usar una de las flechas para esquivarlas, sin embargo al ser tantas flechas no podrá detener todas. Además debido a la gran cantidad de flechas sus trayectorias se superponen, por lo que al no poder evitarla es herido en el brazo, así recibiendo algunos puntos de daño. Quedaste inmovilizado. Estás sangrando, tu salud disminuirá continuamente. Has experimentado un dolor horrible, has obtenido habilidades especial activa reducción de dolor. Luego de esas notificaciones mientras que se cubría su brazo de una venda se dice que gracias a la habilidad, el dolor es menos intenso. Pero como su dominio de la habilidad es baja, aún siente dolor, y si no hubiera practicado un par de veces en el pasado, habría caído de inmediato. Y mientras que observaba una palanca se menciona que al menos ahora tiene habilidades incluso en estado de quemadura y sangrado. Por lo que no es necesario recibir golpes intencionalmente cuando regrese. Así que luego baja la palanca para desactivar todas las trampas de flechas. Y ya que todas las trampas han sido desactivadas finalmente es hora de la recompensa. Así que al ver su recompensa dice que el bastón ya apareció. Y aunque sea el modo solitario normalmente debería llegar al menos al piso 10 para obtener el bastón.
por lo que se pregunta que si será posible que en lugar de un bastón sea un mazo con forma de bastón. Bastón de fuego, un bastón utilizado por magos novatos que permite lanzar el hechizo básico, bola de fuego. Así que Taesan, a darse cuenta de que es verdadero, se dice con una sonrisa que el bastón de fuego tiene un valor mucho mayor que otros hechizos iniciales. Y podría considerarse como el promedio en el modo solitario. Además, Litión no pudo superar la sala secreta, así que no hay punto de comparación. Y si eso es considerado el promedio, entonces las cosas deberían volverse más fáciles en el futuro. Y mientras que este volvía a la zona segura, es interrumpido por una gran rata. Taesan, al percatarse, la patea mientras que se decía que aunque actualmente no puede usar un brazo, no debería haber problema para enfrentar a una gran rata dado la gran diferencia de habilidades. Pero en ese mismo momento el sistema le notifica. A pesar de haber estado con anomalías de estado mucho tiempo, no tuvo problema para actuar. Ha obtenido la habilidad especial, Voluntad Inquebrantable. Así que después de esas notificaciones, nuestro protagonista acaba rápidamente con la gran rata. Luego de eso, este vuelve al estanque, donde rápidamente toma el agua para así alcanzar el estado óptimo. Y luego de algunos segundos este se sienta cómodamente para verificar las habilidades que tiene. Habilidad especial siempre activada, reducción del dolor, competencia 1%. Se reduce un poco el dolor, pero los sentidos no se adormecen. Habilidad especial activa, sentidos mejorados, competencia 1%. Tus sentidos están mejorados, aún puedes sentir lo suficiente para sobrevivir. Esas habilidades no son malas y aunque puedan parecer inútiles en ese momento, mejorarán exponencialmente con la práctica. Además, el sistema le dice que la habilidad especial activada llamada Voluntad Inquebrantable consume 1 de maná y se encuentra en 1%. Y dicha habilidad provoca que todo tipo de heridas y lesiones no puedan detener su espíritu de lucha durante la batalla y puede ignorar las heridas durante 10 segundos. Por lo que eso es una habilidad útil que temporalmente ignora las lesiones y aunque fue un poco difícil obtenerla, definitivamente valió la pena. Magia básica, bola de fuego. Consumo de maná, 3, competencia 1%. Dispara una bola de fuego, los enemigos no inmunes reciben mayor daño. Puede infligir el estado quemadura en el objetivo. Así que este, con una pequeña sonrisa y regresando el bastón a su inventario, pasa a decir que al parecer obtuvo todo lo que pudo conseguir en el primer piso. Por lo tanto, es la hora de bajar al segundo piso. Además, la estructura del laberinto es simple, ya que en cada piso el jefe guarda las escaleras que conducen al siguiente piso. Y el jugador solo necesita derrotar al jefe y seguir avanzando. Y mientras que este ya se encontraba frente a la puerta, menciona que sería bueno si el jefe también fuera fácil de derrotar, dado que la estructura es simple. Sin embargo, si fuese así no sería un desafío. Luego de eso este procede a abrir la puerta, donde se encontraba el jefe que custodiaba las escaleras del segundo piso. Ha aparecido una rata gigante. Pero Taesan, al verlo, dice con una sonrisa que ese es el monstruo del primer piso en el modo individual. Y en el modo fácil ese era el jefe del 10º piso, por lo que se pregunta cuántos jugadores fueron desgarrados por esas garras. Pero en ese mismo momento sus pensamientos son interrumpidos por la rata gigante, la cual con gran velocidad se lanzaba a atacar. Sin embargo, este, bastante relajado, le dice a la rata gigante que vaya hacia él. Taesan nos cuenta que las ratas gigantes no eran algo que los jugadores del primer piso pudieran cazar, así que Litión usó un recurso. Y el método que usó fue teniendo en cuenta que el jefe del laberinto no puede salir de la habitación, así que ella llenó la habitación de la rata con aceite y lo quemó. Y teniendo en cuenta que ella fue la única jugadora sobreviviente, se puede ver que el método está cerca de la respuesta correcta. Sin embargo, esa no es la pelea que el laberinto quiere, así que este rápidamente saca el bastón de su inventario. Y mientras que la rata gigante se abalanzaba hacia Taesan, este rápidamente prepara una bola de fuego con su bastón, mientras que se decía que el laberinto quiere que muestren una batalla cercana a la perfección para volverse más fuerte que nunca. Provocas 14 de daño a la rata gigante. Juzgando quemadura. Juicio exitoso. La rata gigante sufrió una quemadura. Luego de ese ataque, nuestro protagonista saca su arco después y dice para sí mismo que un estado que inflige 1 de daño cada 10 segundos todavía está muy lejos para ganar. Así que este rápidamente prepara una flecha venenosa y se la arroja a la rata gigante. Sin embargo, esa flecha envenenada no le había afectado a la rata, por lo que Taesan, al percatarse de que no le había afectado, cambia su flecha a una de parálisis, provocando que la rata quede inmovilizada durante 10 segundos. Taesan, al ver que sí funcionó, dice que las flechas con estado alterado son tan buenas como las que se venden a precios elevados. Por lo que este, con una gran sonrisa y sacando más flechas, menciona que entonces tiene que seguir con eso. Así, lanzándole múltiples flechas a la rata gigante, provocándole 8 de daño y al mismo tiempo envenenamiento.
Y además del ataque de las flechas se agregan estados alterados para dar daño sostenido. Luego de los múltiples ataques con flechas nuestro protagonista saca su escudo, ya que hará todo eso para hacer una batalla tan abrumadora que estará cerca de ser ridícula. Así que este rápidamente golpea a la rata gigante en un estado donde se encontraba incapacitada, por lo tanto el daño recibido se había incrementado. Pero luego de ese ataque cambia su expresión a una más seria porque la rata gigante estaba furiosa, ya que esta al tener su salud por debajo del 20% entra en un modo berserker. Y anteriormente cuando la rata gigante entraba en ese modo las flechas dejaban de funcionar. Además ellos no podían huir, ya que la velocidad de la rata también había aumentado. Luego volvemos al presente donde la rata gigante se encontraba furiosa y en el modo berserker. Así que Taesan al ver que la rata ya había entrado en la fase 2 empezará el ataque frontal. Pero en ese mismo momento la rata gigante se lanza con una increíble velocidad hacia Taesan, el cual detiene el ataque con su escudo. Sin embargo recibe un daño de 8 puntos, ya que después de todo es demasiado difícil con su fuerza actual. Además su estadística de fuerza es solo 11, por lo que ahora tiene que reducir su salud usando su estadística más alta, la cual es la agilidad. Así arremetiendo contra la rata gigante, la cual rápidamente lanza un ataque fallido, ya que nuestro protagonista se había colocado detrás de esta para arremeter nuevamente contra ella. Sin embargo la rata gigante con un gran chillido lanza un ataque, donde Taesan había esquivado el ataque con su escudo pero aún recibiendo daño. Pero eso no le detiene ya que este había golpeado a la rata gigante, así provocando que ésta caiga al suelo. Y mientras que la rata gigante volvía a contraatacar nuestro protagonista se decía que le falta el aire y si la batalla dura más que eso su cuerpo no podrá resistirlo. Así que este rápidamente golpea a la rata gigante con su escudo y al mismo tiempo saca una espada de su inventario. Y mientras que lanzaba su ataque activa el ataque de apnea para tener la libertad de respirar durante los próximos 10 segundos y sin perder el tiempo lanza varios ataques a la rata gigante. Sin embargo eso no fue suficiente para derrotar a la rata ya que esta con su gran velocidad lanza sus garras, así impactando contra su objetivo. Recibe 24 de daño. Pero nuestro protagonista al recibir el daño se dice que puede soportar unos cuantos más, alrededor de 8 veces incluyendo aguantar y poseer. Así que este ataca mientras que recibía daño por parte de la rata gigante. Activando derramar, tu próximo ataque produce hemorragia. Taesan al escuchar la notificación rápidamente se dirige hacia la rata gigante a toda velocidad para terminar con ella. Sin embargo la rata lo detiene con un ataque, pero Taesan apenas esquiva el ataque logrando contrarrestar y infligir un gran daño al oponente. Así que este prepara su próximo ataque con todas sus fuerzas, provocando un gran impacto hacia la rata gigante, la cual termina derrotada por nuestro protagonista, el cual se decía que fue más fácil de lo que había pensado. Pero ahora es el momento de que este reciba sus recompensas. Ganaste sin ayuda contra un oponente difícil. Aumenta permanentemente la agilidad en 2. Aumenta permanentemente el maná en 3. Ascensión espiritual activada. La fuerza aumenta permanentemente en 2. La destreza aumenta permanentemente en 3. Tu nivel ha subido, estás en tu mejor momento. Has atrapado al jefe en el primer piso, obtuviste una recompensa básica, poción aleatoria de aumento de estadísticas. Descubriste el elemento oculto en el primer piso. Obtuviste 2 recompensas secretas, poción de mejora de estadística específica. Esas recompensas eran algo bastante difícil de conseguir incluso después de llegar al piso 50. Pero sin perder el tiempo usa rápidamente la poción aleatoria de aumento de estadística y también utiliza la poción de aumento de estadística específica. Al consumir la poción de aumento de estadística aleatoria consigue que su fuerza aumente en 1 y con la poción específica aumenta su fuerza en 2. Aquí podemos ver que ya se encontraba en el nivel 4 con una salud de 155, maná 15, fuerza 17, inteligencia 16, agilidad 30, ataque 2 y defensa 7. Así que bastante feliz dice que ese nivel de estadística es muy impresionante tenerlo en el primer piso, ya que cuando él estaba en el modo fácil, hizo todo tipo de cosas estúpidas para aumentar sus estadísticas. Pero ahora que lo piensa aprendió una habilidad llamada contador, la cual consume 5 de maná y le permite contrarrestar un ataque del enemigo infligiéndole mayor daño. Luego de eso estrechando su cuerpo menciona que ya ha revisado todo, pero se percata de algo importante. Así que comienza a escribir en el chat de los jugadores la estrategia básica para el primer piso del modo solo. Pero al enviar el mensaje queda intrigado por algo que había leído. Rápidamente cambiamos de escena algunos minutos atrás, donde un jugador preguntaba que si alguien le puede tomar una foto de la ruta de la fuente de la vida. Otro mencionaba que no puede evitar sentirse ansioso, ya que todos tienen una ubicación diferente, por lo que deben de seguir lo que dice el dueño de la tienda.
Lee Taeyeon les dice que estarán a salvo una vez que lleguen al manantial, así que será mejor que aprieten los dientes y corran. El de atrás con una pequeña sonrisa mencionaba que es muy divertido competir con su vida, pero es interrumpido por este chico, el cual le pregunta que dónde está la posibilidad, ya que es mejor que morir sin saber nada. Luego volvemos al presente, donde nuestro protagonista había leído las conversaciones que tenían los demás jugadores. Así que este empieza a recordar mientras que mencionaba que es completamente diferente de la comunidad de su vida anterior, ya que en ese momento nadie discutió el ataque y solo hubo publicaciones desesperadas, donde este jugador escribía que en ese lugar no puede morir de hambre pero no tiene ningún sentido vivir de esa manera, así quitándose la vida. Y después de eso nadie abrió la boca, y tal vez fue porque tenían el corazón roto, excepto por Taeyeon. Luego pasamos al presente, donde un jugador preguntaba qué le había pasado a nuestro protagonista y que a dónde fue, ya que no lo han visto. Este al ver que preguntaban por él se decía con una pequeña sonrisa que el flujo está cambiando lentamente, luego este se dirige a las escaleras que dirigen hacia el siguiente piso. Pero antes de eso se coloca un guante. Guantes de artista marcial. Ataque +1. Proteja sus manos. Creo que puede golpear al enemigo un poco dolorosamente. Esos guantes se lo había comprado al dueño de la tienda, el cual le había preguntado a nuestro protagonista que si ese viejo loco le había dado la tecnología de armas a Idak. Tae-san al escucharlo le pregunta que si lo conoce. El dueño de la tienda le dice que pues supuesto, ya que ellos se están pudriendo juntos ahí. Además este recuerda que el dueño de la tienda le había dicho que prefiere vender carne y si hubiera atrapado al jefe le habría dado el cuero o dientes, pero no vender es útil por separado. Y con una gran sonrisa le mencionó que él sabe lo que está buscando nuestro protagonista, ya que este busca a un herrero. Y específicamente está buscando a Afran, el herrero del laberinto, porque Taeyeon le dijo que sin él no habría llegado a las profundidades. Y le había dicho que tenía que bajar las escaleras para encontrarlo, pero eso está un poco lejos de la entrada del laberinto. Además es un lugar donde viven las cosas que mueren cuando son apuñaladas con un cuchillo y el poder ahí no es muy fuerte. Derrota al jefe del segundo piso y pasa. Recompensa, posición básica de aumento de maná. Recompensa secreta. Tae-san al ver la notificación se dice que la poción básica de aumento de maná es una poción rara que no se vende en las tiendas. Pero en ese mismo momento es abrumado por notificaciones sin leer. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.